me quedo conforme / orgulloso de la labor sudamericana en el Mundial de Clubes. Bien representado por ahora el fútbol sudamericano en el Mundial de Clubes. No brilló en Alaska, pero ganó River hoy hace un ratito, hace unos minutos nada más. Boca, que se quedó, no con la mano vacía, porque un empate en la previa era un resultado recontra positivo, pero bueno, por cómo se dieron las cosas, capaz era demasiado bueno para ser verdad. Pero buena presentación del equipo de Miguel Ángel Russo el día domingo, ayer en Miami ante Benfica. 2-2 y un resultado que terminó siendo positivo. Para mí el mejor de todos, de los sudamericanos, fue Palmeiras, que empató ante Porto 0-0 el día sábado. Pero lo más cercano a un equipo europeo que vimos del fútbol sudamericano, ayer Flamengo no tuvo mucho inconveniente. No pude ver Fluminense Borussia Dortmund hoy, pero un 0-0 contra uno de los últimos subcampeones que tiene la UEFA Champions League no es un dato menor. Así que bien representado el fútbol sudamericano, por supuesto, ante rivales de distinto nivel. Siento que los brasileros la tuvieron un poquito más áspera, particularmente Palmeiras y Fluminense, no así tanto Flamengo, jugó un equipo de Túnez. Y lo propio, bueno, los argentinos, hoy River un poquito más accesible, Boca contra quien uno suponía se iba a jugar el segundo puesto de la fase de grupos. Pero una competencia entretenida en cuanto menos, y que nos devuelve un poquito de eso que tanto extrañábamos, que es el fútbol de alta competencia. Vamos a arrancar hablando un poquito del Mundial de Clubes, de todo lo que fueron dejando estos partidos del fin de semana, de la pésima y paupérrima presentación del Inter de Miami, un equipo que está muy lejos de mostrar el fútbol que capaz emanaron durante largo tiempo sus figuras que visten hoy esa camiseta, por supuesto figuras de otra edad. Pero también nos vamos a trasladar aquí a Córdoba. Han pasado cosas el fin de semana, pasaron cosas esta mañana. Belgrano entrenó y jugó amistosos contra San Martín en San Juan. Separaron dos equipos. Quiero hablar de ese equipo titular que paró Zielinski, con alguna que otra sorpresa, con un jugador que no sé si el equipo de hoy lo pinta como para que se quede en Belgrano. Voy a estar preguntándole eso a Mati de Santi, por supuesto. Hay que hablar de Talleres y ida y vuelta con Vélez. ¿Qué va a pasar? No firmó Paul Fernández en Vélez, puede aparecer por acá en Talleres. ¿Qué va a pasar con Brian Romero, Matías Galarza, Bota? Todos los que están involucrados en ese mundo ideal de un trueque entre Talleres y Vélez, y por supuesto de Instituto, que se transformó oficialmente en el primer equipo de Primera División de Córdoba en firmar refuerzos. Falta por supuesto el anuncio oficial, pero ya parece Besone haber traído a dos figuras para comenzar a mover un poquito el mercado de pases. Mucha gente dice, ahora que falta un montón. No sé qué tanto falta. Menos de un mes para que comience un nuevo torneo en el fútbol argentino. Por ahora en Belgrano y en Talleres 0 refuerzos, Instituto metido 2, pero lo cierto es que no son muy auspiciosos. Pulgares para arriba, me gustas, que así largamos con otra edición más del producto. Saludo rápidamente a Facu, o a Mateo, a Martín, a Mati, a Uriel, bueno, a toda la gente que se va prendiendo ahí de a poquito en el chat de YouTube. Buen martes, banda. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buen día, ¿todo bien? Y la verdad que me parece que este fin de semana nos dejó en claro que Infantino lo volvió a hacer. Sí. Volvió a domar el chat de Fabio Orsi en versión europea. ¿Cómo lo volvió a hacer? Con una presentación. Estuvo con Gómez igual. Claro, sí, el viernes estuvo con... El Orsi Gómez de Ronaldo. Sí, Gómez. Es muy cómico. No, fue buenísimo. Estuvo con Gómez y estuvo con el negro después. Pero sí, un torneo que la mayoría en la previa creía que quizás no iba a dar tanto la talla como uno creía, pero era cuestión de que empiece nomás a rodar la pelota y entender de que, a fin de cuentas, estamos hablando de un Mundial de Clubes, los mejores equipos del mundo. ¿Cuántos partidos viste el fin de semana? Y vi el Inter. El sábado no pude ver el Bayern. ¿Cómo el Inter? Si el Inter juega hoy. El Inter de Miami, me refiero. El Inter contra el Al-Ahly. El Inter de verdad, es como el Manchester. Claro. El Manchester y el City. Después el sábado no pude ver el Bayern. Y el PSG vino más el primer tiempo, porque después me tuve que venir de viaje. Pero a la noche el Palmeiras, el Porto y el Botafogo. Y ayer no vi... ¿Cuál fue el primer partido? Boca, el Chelsea. El Chelsea vi el primer tiempo, después vimos Boca. Y a la noche no vi el Flamengo. Yo vi los que en la previa imaginaba como partidos serios. El resto no lo vi. Sí. Por la apertura no lo vi.
El partido del Inter no lo vi. ¿No viste el primer partido? Lo vi de a ratito, lo vi medio de reojo. O sea, lo puse mientras cenaba, pero lo vi medio de reojo. Como para escuchar algo de fondo. El Inter es la definición de lo que es la ciudad de Miami. Resaca. Es resaca. ¿Cómo? Es los rezagos de que andan dando vuelta en el fútbol. Es un equipo del campo, un equipo que tiene jugadores lentos, que tiene jugadores sin dinámica. Salvo Messi, que obviamente le da esa cuota de calidad que le falta al resto de los jugadores. Y después jugadores jóvenes que están ahí nomás por la joda y por la plata. La verdad que una presentación muy floja del Inter de Miami demuestra por qué no puede ni siquiera ganar el torneo local, y un Ustari que se iluminó. Estuvo en una noche, porque en la MLS se venía de comer 3-4 goles por partido. Sí, y el otro día fue el Ustari del 2006. El Inter de Miami es el reflejo de que no hay que ir a buscar jugadores en la MLS. A ver, por supuesto, nada tiene que ver el hecho de que Messi, Busquets, Suárez ya están semi-retirados, a nivel clubes por lo menos, y jueguen en pantufla, porque juegan en pantufla. Es la realidad, a un nivel menor. Hay jugadores que terminan llegando al Inter de Miami como grandes figuras de otras ligas y terminan bajando el nivel. Yo entiendo que la MLS es una máquina de destruir jugadores, porque le baja considerablemente el rendimiento en cuestiones físicas y futbolísticas. Hay pocos casos positivos. Sí, jugadores en Big 2025. Son escasos. O casi que no hay. Y yo tengo Almada. No, porque no la rompía. No, pero jugó y terminó explotando. El tema es... Miguel Almirón y para de contar. A lo que voy yo es que puedan pegar un salto, no que vayan a la liga y después terminen decayendo. Pero Almada pega el salto porque Scaloni lo convoca a la selección a propósito, Scaloni, para que salga del MLS y pueda volver a explotar. Sí, tampoco lo termina buscando un equipo medio pelo de Argentina o un equipo medio pelo de Brasil. Lo termina buscando Botafogo para salir campeón de Copa Libertadores. Sí, pero Botafogo no es un equipo grande. No. Es un equipo medio pelo de Brasil que ahora se armó bien. Una cosa es que sea grande, otra cosa es que no sea grande, pero por lo menos el año que fue a apostar para salir campeón lo buscó. Sí, pero... Esa es la diferencia. No decayó su nivel, sino que fue para más. Botafogo es uno de los ejemplares madre de la sociedad anónima en el fútbol de Brasil, ¿no? Que está también liderado por el grupo que maneja el Lyon. El Lyon de Francia, sí. El Lyon empezó a pelear el descenso. Sí, que estuvo algo así. No lo sé, nada de irse a la quiebra. Bueno, y en ese caso, lo primero que se hizo fue, le saquemos jugadores al Botafogo campeón de la Libertadores, ergo Almada jugando en Europa. Pero Almada contó hace poco... no recuerdo quién fue que transparentó también esto de que en su momento Scaloni había hablado con Almada y le había dicho que si él quería ser jugador de la selección se tenía que ir de la MLS, tenía que o jugar en Europa o en un club de primer nivel del fútbol sudamericano. Encontró la oportunidad en Botafogo, eso le significaba jugar 6 meses, porque creo que Almada mismo lo dice, de que en Botafogo cuando lo van a buscar era para jugar 6 meses en Brasil y después irse a jugar a Europa, al Lyon, que es del mismo grupo. Bueno, pasa, a lo que voy, no ha habido jugadores recuperados del MLS, o muy pocos, lo hablamos con Santi. El otro que recuerdo que tengo es Almirón. Santi Sosa, que vino a jugar del MLS, el líbero de Racing, que juega de 5, de líbero de central. Y te puedo llegar a meterse aquí el Barco por momento, cuando volvió a River. Hoy lo discutíamos también al mediodía, y Barco, te lo digo como hincha independiente, no terminó de explotar nunca con el potencial. En un nivel muy alto de Independiente, lo redujo, pero el nivel en el que se fue era tan alto que el nivel con el que llegó Argentino Nuevo era lo suficientemente bueno como para ser una figura en River. Pero muy lejos del nivel. Barco pintaba cuando jugaba en Independiente, pintaba para ser el próximo crack de la selección argentina. Y no lo fue. Pasó con Mesa también, que ahora ha vuelto a River. Se va. A ver, no es MLS, pero es Liga Mexicana, que es más o menos. Norteamérica. Claro, el nivel termina siendo muy similar. Yo, a ver, no he esperado mucho del Inter Miami. Como buen fanático de Messi, he visto varios partidos del Inter Miami. No todos. En su momento sí veía varios, ahora muy de vez en cuando los veo. No esperaba mucho el Inter Miami. De hecho, me sorprendió más lo mal que está el Al-Ali, que es el máximo campeón de... Creo que es el equipo más campeón del mundo. El equipo más ganador, sí. El equipo más ganador en la historia del fútbol. Claro, por eso a mí me sorprendía. Yo esperaba ver algo distinto. Sabía que el Inter Miami iba a jugar mal, pero esperaba que el Al-Ali le haga 2 o 3 fácil para lo que uno imaginaba por la cartera con la que venían. Fue muy flojo. Hizo un buen primer tiempo, de todas formas, el Al-Ali, y después terminó compensando. Es cierto que el que erró el penal el primer tiempo fue... ¿Cómo? Es cierto que el que erró el penal lo multaron. Sí, porque no era el encargado de patear él, era el encargado de patear otro.
decidió patear el área, encima lo erró, así que lo multaron después. Ahora, el primer tiempo, yo entiendo, a ver, para mí las figuras son los dos arqueros. Sí. Porque Ustari se tapa todo en el primer tiempo, tapa 2 pelotas clarísimas y el penal, y en el segundo tiempo el arquero Lala Ali se tapa todo. Sí, sí. Yo creo que las dos figuras terminan siendo los dos arqueros. Un tiempo fue para cada uno, pero no sé si fue por el morbo de empezar a ver el Mundial de Clubes, que fue bastante entretenido el partido. Después pasó como uno que fue el de anoche, el partido entre Flamengo y Esperanza. Que no lo vi. Fue un embole. Fue un partido aburridísimo. Y eso que hubo gol y demás, fue un partido aburridísimo. Ahora, después tuvo el de hoy, el del mediodía, Borussia Dortmund contra Fluminense, que estuvo entre todo entretenido. Sí, pero Porto Palmeiras. De vuelta se vio, creo que un nivel por lo menos por sobre encima de la media del equipo sudamericano en cuestión, en este caso Fluminense. Kobel metió 2 o 3 tapadas impresionantes para el Borussia. O sea, sí, creo que también se da el contexto propio ahí de enfrentarte a un equipo el cual usualmente no lo haces y te da una vidriera muy grande. No es lo mismo. Vamos al caso. Yo el único partido que realmente vi completo fue el de Boca anoche. Y estoy seguro que el jugador termina teniendo un rendimiento distinto por contra quién se enfrenta, por cuánta gente lo está viendo. Pero no es lo mismo. Acá quiero, pero no es lo mismo. Pero termina siendo lo mismo si uno de los 10 equipos más chicos del fútbol argentino que estén en primera división se enfrentan a Boca, River, Racing, Independiente, porque si quieren mostrar, están en un contexto el cual lo va a favorecer pero en vos vidriera. vas notando cosas, porque una cosa es ver el partido. Yo vi, para mí el mejor partido hasta ahora del Mundial de Clubes, por lo menos de los que vi, fue el de Palmeiras Porto y eso que terminó 0-0. Sí. Y ahí nomás está el Boca Benfica. Bueno, pero fíjate el PSG, el PSG Atlético de Madrid, que fue dentro de todo aburrido y bueno, aburrido. No estuvo. Fue un monólogo. Fue una goleada 4-0 en la cual ves goles, pero no te termina atrapando. No, fue seguro. Muy partido pretemporada. Ahora, a lo que quiero llegar es que también hay formas y formas de nivelarte contra el resto. Yo creo que los equipos de Brasil han mostrado, por lo menos por ahora, estar en un nivel considerable para la competencia europea. Considerable. Está bien, lo tenés que mantener con el tiempo, pero han jugado contra equipos importantes de Europa, no los máximos, pero equipos importantes, de segunda línea, un Dortmund, un Porto. Y la verdad, no solamente Palmeiras mereció ganarle al Porto, y repito, Fluminense no lo Muy flojos los portugueses. Muy flojos los portugueses. Fluminense mereció ganarle al Borussia. ¿Fluminense mereció ganarle? Sí, cómodo de hecho. Entonces habla muy bien de los equipos de Brasil contra rivales de fuste. Ahora, lo de Boca, porque Boca haya empatado con Benfica, yo no creo que signifique que está al nivel de Benfica o que los portugueses están tan mal. Ni mucho menos. Sino, también hay una interpretación de la competencia en los clubes sudamericanos que le empiezan a jugar de vida o muerte apenas arranca, porque saben que son oportunidades únicas. Yo creo que los europeos van a empezar a pisarle el acelerador a partir de la segunda ronda. Sí, pero termina pasando lo mismo con un equipo brasilero en la Libertadores, o por ejemplo un equipo de mitad de tabla o de mitad de nivel en la Champions cuando se enfrenta a equipos más grandes en su fase de grupos. Por algo vemos que después siempre terminan llegando los mismos a octavos, cuartos, que hay una sorpresa en la fase de grupos, pero en la primera que se cruza con alguien que conoce los mano a mano lo liquida. Sí, pero de todas formas, yo voy a un análisis que hoy charlamos con mi viejo sobre este tema. No se creen que esto es todo por la cuestión de la competencia que se están jugando, de que uno se lo toma más como un trámite y otro quizás como el partido del semestre. Hay que tener en cuenta también de que, a ver, los rivales con los que se han enfrentado los grandes de Sudamérica son rivales de mediana talla de Europa. No estamos hablando de Manchester City, de Paris Saint-Germain, de Real Madrid, de Barcelona, de Liverpool. Estamos hablando de que yo creo, y lo que vemos a día de hoy, es que los grandes equipos de Sudamérica, yo creo que sí realmente están bien nivelados con equipos de mediana talla o de segundo orden en Europa. Porque Palmeiras le hizo un buen partido al Porto, porque Boca le hizo un partido de igual al Benfica, porque hoy Fluminense con el Borussia Dortmund. Entonces empiezo a entender que la diferencia está pura y exclusivamente en los equipos verdaderamente grandes, en los Manchester City, en los Paris Saint-Germain, en los Real Madrid, en esos equipos que realmente hacen la diferencia. Pero después hay que tener en cuenta que los equipos argentinos, los equipos brasileños, los equipos sudamericanos en cuestión, que son grandes de verdad, están realmente a la altura de los equipos que hoy están en un segundo orden del nivel europeo. Pero, y esta primera fecha lo ha demostrado. Y no creo que tenga que ver pura y exclusivamente una cuestión de que Boca River está más motivado, porque este torneo es el torneo de su vida. Hace un año no es una casualidad que haya jugado un buen partido con el Benfica. Vos entendés que estos equipos europeos te juegan de una forma distinta a los equipos de acá. A Boca, ayer, no le pegaron ni una patada.
No le pegaron ni una patada. ¿A Boca ayer no le pegaron una patada? No comparto. Te viene un equipo como el Benfica. Boca le metió el pecho al Benfica. Porque el Benfica no está acostumbrado a jugar con este tipo de rivales. Porque el Benfica está acostumbrado a jugar con rivales como el Inter, como el Barcelona. Salen a jugar de igual a igual. Cuando un equipo como Boca se te planta, entiende cómo replegarse ante un equipo que te va a buscar jugar siempre con el juego asociado. Boca entendió que se le tenía que bloquear, que parársele atrás y le cortaba los circuitos de juego. El Benfica no supo qué hacer. Sí, y ahí está la clave de muchas veces los equipos que en la previa están en inferioridad de nivel, que después le terminan haciendo mejor partido a los equipos que supuestamente en la previa tienen todas las de ganar. Cuando encuentran de qué forma maniatarlos, es más simple. El equipo rival no te encuentra la vuelta. Lo está detallando mucho y para mí hay un espíritu competitivo en los equipos sudamericanos en esta competencia. Actitudinal. Que no es espíritu competitivo. Es espíritu competitivo de entender lo que te está jugando. Sí, y es mostrarte también. Pero no es casualidad que Boca hace, Mati, un año no jugaba bien un partido como el de ayer, que más allá de que Boca se pueda haber parado bien y toda la cuestión, con la cual coincido, creo que tácticamente también seguramente tuvo, pero se tiraban a cada pelota como si dependiese la vida de esa pelota. Sí, bueno, también uno que, por lo menos, lo de ayer de Boca no es que hizo algo sumamente raro lo que venía haciendo, sino que lo mejor que tiene o lo mejor que tuvo en el último año, por lo menos desde mi punto de vista, que es las pasadas de Blanco y el centro del delantero centro, el tema del primer gol, y después aprovechar el tema de la pelota aérea, que quizás no era su fuerte, pero que ayer tuvo grandes oportunidades ante un equipo que no es que tiene una altura promedio baja, sino que justamente lo contrario, tiene jugadores que van bien de arriba. Pero creo que acá también va el tema de la diferencia, y acá si por lo menos lo pongo en ejemplo con un equipo que tiene tanta inversión en jugadores de tanta calidad, de tanta jerarquía, contra un equipo que no la tiene de esa manera. Y obviamente estamos comparando Boca porque nosotros tenemos en el ámbito terrenal que tiene jugadores de calidad en comparativo a nuestro fútbol argentino, pero vamos a la comparación del Benfica y es un equipo que no está apostando a jugar lo que ayer jugó Boca, entonces termina siendo de esa manera distinta. Qué linda que está esa camiseta. Es muy linda, ¿eh? Sí, me encanta. Es muy linda. Pero que al mismo tiempo, un equipo que tampoco venía acostumbrado a jugar de esa manera lindo, como se dice, o un poquito más amigable, agradable de ver, sino que terminó puliendo lo que siempre le dio Russo. Ayer fue un equipo de Russo, porque nuevamente fue... Sí, pero porque pero cuando Russo jugó lindo el fútbol. Pero además Russo fueron esas dos líneas o una línea 2 de 4 y 4 el doble 9 y Merentiel que estaba parado de 5. Claro, entonces pero, a ver, es un equipo que tuvo más entrega que otra cosa, aprovechó esos grandes 10-15 minutos de superioridad y después no mucho más, porque si vamos al caso de Benfica creo que tuvo más chances claras, lo tuvo más contra el arco, pero terminó aprovechando lo que uno no tuvo. Sí. Yo creo que a Boca, y después porque Merentiel es una bestia. Sí, pero a Boca, hasta que le dio la cabeza, hasta que le dio el físico, se jugó como Boca quiso. ¿Por qué digo hasta que le dio el físico? Porque uno sabe que en el momento en el que se empieza a cansar, en el que uno se empieza a agotar, empieza a tomar malas decisiones. En vez de aguantar la pelota y dar un pase, por ahí mete un cambio de frente y te quedas corto, se la regalás, o tomó malas decisiones por un tema del cansancio propio. A mí me dejó la sensación de que Boca lo jugó hasta los 70, porque fue hasta lo que le dio el físico, y después empezó a tomar muy malas decisiones. Dicho sea de paso, la pésima decisión de Figal de ir a trabar, de ir a hacerse echar, porque ni la reclamó él, pero después del verde y se termina quedando con uno menos. Entonces creo que Boca lo jugó como lo tenía que hacer. En el segundo tiempo tenía que hacer que no se juegue, hizo todo lo posible para que no se juegue. Quizás debería haber jugado un poquito más de lo que hizo jugar, porque el Benfica con la pelota no le hacía mucho ruido. Y Boca también fue inteligente a la hora de saber que los rivales del frente, en este caso Benfica, le pasó hoy a River con el Uragua, no sé si con los brasileros pasa tanto así, quizás con Flamengo sí, porque es más reconocido. Se ha llegado a un punto en el que se ve la camiseta del frente, y estoy hablando del Benfica, del Porto, de Uragua, Red Diamonds de Japón. Son equipos que no son fuertes, que no son reconocidos, que por más que tengan su renombre, que hayan tenido jugadores que han pasado por ahí y demás, no son equipos más grandes, creo yo, por lo menos que Boca y que River puntualmente. Entonces hubo cierto respeto, y el hecho de que da la casualidad que los dos jugadores que sacan el partido adelante en el Benfica son 2 sudamericanos y 2 argentinos, puntualmente, también termina siendo esto de decir, che, esto es Boca, yo sé que es un club grande, que ustedes lo ven como un club grande, pero nosotros los conocemos, nosotros sabemos cómo es. Otamendi lo jugó quizás como un partido especial por ser un confeso hincha de River. Di María también, quizá empezando a adaptarse un poco a lo que va a ser
su regreso al fútbol argentino. Yo creo que lo de Boca fue un muy buen papel para lo que se esperaba. Te puede quedar un gusto amargo porque estabas ganando 2-0 y te lo terminás empatando en cierto punto 2-1, pero creo que tampoco hay que pensar de que Boca va a llegar a cuarto, y si llega a cuarto está perfecto porque lo hace muy bien. Si llega a octavo ya me parece bastante, me parece mucho, porque tiene en un grupo 2 europeos que es bastante complicado. Y a su misma vez, si River llega a octavos y se come 5, es más de lo esperado. Lo mismo, a ver, el único brasilero que más o menos puede llegar un poquito más lejos creo que es Palmeiras, por los jugadores que hoy puede llegar a sostener, a diferencia de los europeos, a diferencia de los otros sudamericanos, por un tema de billetera, porque hoy Richard Ríos podría estar jugando tranquilamente en el Porto, en el Benfica, y nadie dudaría de la categoría que tiene. Lo propio con Aníbal Moreno. Hoy veía a Fluminense, está jugando Thiago Silva con una templanza que la que lo caracterizó toda su vida, y ni le pesó tener jugadores rapidísimos del Borussia Dortmund adelante. Entonces creo que los brasileños se van a hacer un poco más fuertes porque tienen esa plata para aguantar esos jugadores que hoy en día tranquilamente podrían seguir jugando en Europa, pero tampoco es pensar que los europeos van a venir y te van a hacer 5, porque quedó demostrado que sacando el Bayern Múnich contra el Auckland, que también lo jugaron a media máquina el Bayern Múnich, aprovecharon el rival del frente, los europeos lo están jugando por ahora como si fuese un torneito de pretemporada, como eso que se juegan en Estados Unidos, que hemos tenido Real Madrid, Inter, Real Madrid, Milan y un montón de partidos así. En Estados Unidos lo están jugando así. ¿Por qué? Porque saben que van a llegar a octavos, cuartos, fácil y cómodo. Después sí, cuando empiecen a cruzarse entre ellos, quizás empiezan a pisar el acelerador, y si no, no sé si quizás empiezan a empezar a jugar y empiezan a probar ciertos jugadores para ver si van a seguir o no. Sí, yo todavía no creo que se lo estén tomando en serio los europeos. Hay que bajar un cambio igual en la comparativa, porque una cosa es empatar un partido, competir en un partido, estar a la altura de un duelo, y otra es realmente demostrar el por qué vas a ese lugar y competir y estás a la altura, a la par, etcétera. No es lo mismo analizar el empate de Palmeiras con el Porto que analizar el empate de Boca con el Benfica. Me parece que son dos cuestiones totalmente diferentes. Palmeiras le pegó un paseo de novela al Porto, mereció ganarle jugando al fútbol, con un planteo, con jugadores en un muy buen nivel, y Boca tuvo una actitud más temperamental, que está bien. A ver, nos diferencia también eso al fútbol argentino y al fútbol de Brasil. Son cosas diferentes. Ahora, yo no voy a decir que Boca y River están a la altura o Boca está a la altura de Benfica por un solo partido. Esto es un mundial de clubes. Se trata de jugar hoy, jugás el sábado y jugás el miércoles, y tenés que jugarlo como si fuese el último. Y te puedes meter como han habido sorpresas en los mundiales. Marruecos jugó la semifinal de la Copa del Mundo en Qatar y no era ni en pedo una de las 8 mejores selecciones que tenía la grilla de las 32. Y no estaba África, no estaba a la altura de Europa, de Sudamérica y de algunas selecciones del resto del mundo. Pero bueno, es una competencia. Te equiparás, te levantaste. Claramente se levantó bien un día. Sí. Ahora, ¿le va a sorprender a alguien si Boca se come 5 con el Bayern? No, pasa que... A ver, yo creo que la cuestión está en este tipo de partidos que nos dieron las evidencias todos los que han jugado en estas fechas. Son equipos sudamericanos de alto nivel para Sudamérica, y los equipos europeos son de mediana talla. Equipos que están en un nivel comparable realmente, y que a la hora de jugar obviamente se demuestra que hay más paridad que obviamente cuando alguien juega con el Bayern Múnich o el City o el Juventus o el Real Madrid. Ahora, yo creo que en estos partidos, como están más nivelados ambos equipos, se saca a relucir, creo yo, la idiosincrasia del jugador sudamericano. Esa idiosincrasia de no dar ninguna pelota por perdida, de ser voluntarioso, de tener actitud hasta el último minuto, de dejar todo dentro de la cancha. Y después en los equipos europeos, como no tienen la jerarquía estrepitosa que tienen los grandes de verdad que tienen en Europa, se saca a relucir, si se quiere, esa idiosincrasia europea de jugar en puntita de pie, de morir con la suya, de jugar por abajo, de no arriesgar o resignar en algún momento del partido cuando tenés que dejar todo. Y en eso, marcar a lo lejos. Y en eso creo que está a las claras los partidos de esta primera fase, que lamentablemente creo que ningún sudamericano se ha podido anteponer, pero todos estuvieron a la altura y pudieron haber ganado sus partidos, porque ninguno perdió. Claro, está como la estadística, podés decir que ninguno ganó, sacando River ahora, y ninguno perdió también. Es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y hablamos del Real Madrid, por ejemplo, entre otros clubes, no sé si grandes, pero importantes de Europa, caso PSG, Manchester City y demás. Hoy es difícil competir, si vas a buscar el competir ahora,
Porque viene el Real Madrid, más allá de que Mastantuono vaya a jugar con River ahora, y vos no lo podés sostener Mastantuono porque viene el Real Madrid, te pone 65 millones de dólares y te lo lleva el jugador. Entonces vos no lo podés sostener al tipo y no vas a competir contra uno que te compra por 65 millones un jugador que va a ser suplente en su equipo. No, eso está claro. Hay una diferencia económica que hace que no haya una discusión deportiva y que sean estos los torneos en donde un equipo puede competir, porque si este Mundial de Clubes tuviese el formato nuevo de la Champions League, por ejemplo, sería mucho Quedan más los difícil. primeros 12 todos de Europa. Exactamente, porque tenés que jugar mayor cantidad de partidos, sostener con regularidad, y no existe ese me levanté bien hoy y así puedo levantarme 2 o 3 veces más, pero ahí se corta, porque se acaba... Sí, no puede tener 7 claro, días. Exactamente. Por eso está bueno el torneo y sirve también este tipo de competencia para mostrar a los jugadores del fútbol sudamericano ante los jugadores europeos. Sí. No tenía una competencia el fútbol sudamericano en donde uno se puede poner como vidriera más allá de la Copa Libertadores. No sé qué tanto la Libertadores se ve en Europa, a diferencia de cómo se ve acá la Champions League, porque estamos hablando de distintos niveles de competencia. Sí. Estoy seguro, no por dato ni nada, pero simplemente por una suposición de que en Sudamérica se ve mucho más la Champions de lo que se ve la Libertadores en Europa. Sí. No, eso seguro. Y además por los Eso horarios. seguro, Aparte por los horarios, seguro, salvo la final. Pero no solo por los horarios, sino es por lo mismo que nosotros no vemos otras ligas de Sudamérica, y sí quizás los otros países de Sudamérica ven nuestras ligas, tanto Argentina como brasilera. Termina sucediendo lo mismo, es por cómo vende, qué te atrapa y qué no. Nosotros porque tenemos algo mejor que la Libertadores para ver, en este caso ustedes dicen la Champions, comparto, en este caso el europeo no tiene algo mejor para ver que la Champions League. Entonces no termina bajando la calidad, creo que, de su fútbol para la visual, pero que creo que hoy en parte lo decía el amigo de Al Ángulo TV, el presidente de... Tebas. Ah, Claro. sí, lo vi. Ah, el que enemigo, decía que- sí. Quiere arruinar la... Claro, que no quiere el Mundial de Clubes. Quiere que no se juegue más este tipo. En eso no me quiero meter, pero si no es más decir que ustedes decían que le convenían los equipos sudamericanos. Este torneo vos le preguntás a cada equipo europeo, seguramente que la mayoría te dice que no le quiere jugar. Primero porque le corta vacaciones y segundo porque no le termina sirviendo. Sí, la diferencia de plata no para es... más. Y más justamente por la diferencia de plata, desde lo deportivo tampoco, que te da muchísimo prestigio ir y ganarle a equipos que en los papeles le tendrías que ganar. Entonces, nuevamente vamos a lo mismo, de que aproveche la oportunidad el equipo sudamericano, en este caso anoche Boca, Palmeiras, etcétera, etcétera, para justamente hacer el dinero económico, poder vender a los jugadores. Yo creo que ayer el hincha de Benfica que dijo, che, juega bien el Velasco, juega bien el Belmonte ese de Boca, mamita, lo errado que están, ojalá vean 10, 15 partidos seguidos de Boca, porque en el semestre le dieron Hicieron la de Ribery. asco. Entonces, o lo mismo de varios jugadores, creo que el único jugador anoche vendible de Boca y que realmente tiene buenos rendimientos constantes son Blanco y Merentiel. Después para de contar. Ayrton. Sí, igual. Bueno, sí, pero Yo creo que la cuestión del ¿cómo se hizo robar incentivo. ese tipo con la bici y anoche la rompió? Yo creo que la cuestión del incentivo de los equipos europeos va porque, a ver, estamos todos de acuerdo, y lo dijo Luis Enrique hace unos días, de que en este Mundial de Clubes todos sabemos que los que van a competir hasta el último día de Mundial, que va a ser el 13 de julio, y van a terminar siendo los equipos europeos. Y entonces ellos no les da tanto incentivo porque ellos ya tienen la Champions, que es donde realmente se miden entre ellos y donde históricamente han tenido la motivación y la ambición de ganarle a todos los equipos europeos y mostrar ser el mejor. Yo creo que este torneo, si hoy tuviéramos continentes donde Sudamérica, Norteamérica, Oceanía, Asia tuvieran el mismo nivel o estuvieran a la altura de los equipos grandes de Europa, y yo creo que sí te motivaría de mostrarle al mundo entero que realmente vos estás por encima de esos equipos que por ahí se catalogan mejores que vos. Lamentablemente, los europeos saben que no hay continente que esté por encima de ellos, sobre todo los equipos como el Bayern Múnich, como el Real Madrid, como el Barcelona. Entonces, por eso yo creo que no hay tanto incentivo para este Mundial de Clubes, sabiendo que todavía tenés la Champions, que tenés la Champions, la jugás todos los años y ahí donde realmente te medís. Es el primer mundial. Obviamente, ¿Por qué? claro. ¿Por qué digo que el primer Y también mundial? eso, también no eso. sé si el segundo, el tercero, el cuarto, pero ya cuando vayan 5 pero igual- mundiales, ese mercado que se habilita de un mes Sí. solamente para el mundial, lo van a usar varios, ya se van a acostumbrar a que venga, no sé, por tirar un nombre, Enzo Fernández, por ahí no juegue el Chelsea y diga, che, lo voy a jugar con River, por tirar un nombre en particular. Se va a acostumbrar, se va a poner de moda, va a ser más común eso y va a haber equipos más competitivos, porque va a tener los sudamericanos un poco más formados, por ahí con jugadores que van a venir de Europa en los clubes que no van a jugar
el Mundial de Clubes para venir a jugarlo con los clubes de Sudamérica. Ese mes nomás de lo que dura, entonces también va a ser competitivo. Porque ¿qué pasa? Uno lo quiere meter en la comparación con el Mundial de Selecciones y uno dice, che, pero ¿cómo los sudamericanos compiten en el Mundial de Selecciones? Y porque vos te fijas, Argentina tiene todos los jugadores que están jugando en Europa. Claro. Vos te fijas, Brasil tiene varios jugadores, por no decir la mayoría, todos jugando en Europa. Lo propio Uruguay. Y después tenés una Inglaterra que... ¿Cómo puede ser que Inglaterra juegue mal? Y porque la liga más competitiva del mundo, que la Premier League, está formada en su mayoría por jugadores extranjeros que cuando tienen que armar la convocatoria se va cada uno para su selección. Sin embargo, por eso digo, los ingleses la mayoría juegan en Inglaterra. Claro, pero lo que voy es, no son los mejores de su liga. Sí, igual por eso digo que ahora como es por clubes, ahora, y cada equipo tiene su jugador y demás, yo creo que ahora es una prueba piloto que va a valer el primer mundial y todo, pero va mucho por mejorar todavía. Se ha mostrado, van 3 días recién y ya quedó en evidencia que hay varias cosas que se tienen que ir mejorando pensando en los próximos mundiales. Y yo creo que cuando, que falta bastante, pero cuando se empiece a acostumbrar o se empiece a normalizar ese mercado de un mes que se hace previo al mundial y que es para que el jugador venga a jugar solamente el mundial, va a hacer que sea todo mucho más vistoso, porque hoy tenés varios jugadores que no van a jugar el mundial porque su equipo no clasificaron. Por dato un ejemplo, el Cuti Romero. Y el Liverpool no está jugando. El Liverpool, claro. McAllister, banda. ¿Y quién te diría que, qué sé yo, le levanta el teléfono Riquelme, levanta el teléfono Brito y le dice al Cuti, che, venite un mes, jugá con River, jugá con Boca, el Mundial del Club y después te volvé el Tottenham? Seguro. Y aprovecha el jugador para jugar. La gente se va a tener que acostumbrar al mundo del fútbol a eso. De todas formas, yo no le quitaría el precio al Mundial de Clubes ni ahora ni más adelante. Porque a la larga esto se va normalizando con el tiempo. Me voy a un caso de comparativa que está muy lejos de poder ser comparable, pero para que se entienda, la Copa Argentina, en su momento cuando reapareció acá, ya por el año 2011, se la tomaba como una copa de tercer, cuarto copa orden. Cabotaje. Claro, y jugaban los de la reserva, ¿viste? Y recién la final, la semi, la jugaban por el premio económico y nada más. O no mucho más, por el prestigio de ganar una Copa más y punto. Pero bueno, con el correr del tiempo, hoy la Copa Argentina ya tomó otro tinte y tiene otro sentido de competencia, una Copa muy federal, con los equipos del ascenso, la cantidad de épicas que hubo. Está bien que se juega todos los años y es diferente, pero bueno, esto le puede dar del prestigio. Sí. Ahora, lo que plantean ustedes de la cuestión de la comparativa con el Mundial de Selecciones, claro, no se puede hacer en primer lugar porque... la primera base de la competencia del Mundial de Clubes es la competencia por el talento nato futbolístico. ¿Por qué? ¿Y a qué voy con esto? El equipo de Japón, a pesar de poder tener una moneda importante, le va a costar mucho competir con Boca o con River, porque el talento nato no existe. Y después está la competencia económica, porque Boca, River, son clubes más grandes que Borussia Dortmund, Benfica, que Atlético de Madrid. Pero a la larga, en la billetera hoy por hoy hay una diferencia abismal, gigante, que no le va a permitir competir nunca hasta que se pueda equiparar eso un poco. Pero yo no me sorprendería que Palmeiras, hasta te diría Boca, River, si pasan, no te metan unos cuartos, una semi, y es lo normal. Después de los mundiales de selecciones pasa lo mismo. A las semifinales llegan siempre tres que regularmente llegan, y después aparece el uno. Claro, fíjate los últimos mundiales. Sí, de todas formas, para lograr, creo yo, que se tome el prestigio que se tiene que tomar este Mundial de Clubes, hay que empezar a, si se quiere, eliminar esos partidos. Bueno, obviamente el Mundial de Clubes ya no se va a jugar todos los años, se va a jugar creo que una Copa Intercontinental, donde la va a jugar el campeón de la Champions y la Libertadores. Yo creo que ese partido no debería contar como un campeón, qué sé yo, no sé, debería ser un campeón anual, porque... porque si no va a continuar, no va a tener el mismo valor. Va a continuar esa cuestión de que todos los años los equipos van a querer ganar su torneo su torneo continental para después poder ganarle al mejor del otro continente. Yo creo que deberían tratar de equiparar o tratar de que pierda prestigio eso para que realmente los equipos tomen como un lugar de privilegio clasificar a este tipo de Mundial de Clubes. Sí, Mati, es lo mismo que se hace con la finalísima y el Mundial. Claro. La finalísima es la Copa Intercontinental de Selecciones, entre las dos confederaciones más importantes, y después está el Mundial. El tema es que una existía antes que la otra, en eso te puedo entender pero te doy la derecha. En comparativo con la Intercontinental, en este caso, por ejemplo, el que le gana Boca al Real Madrid o el que le gana al Milan, en ese momento no había otro tipo de torneo como el que sí lo hay ahora. Entonces, obviamente va a bajar el prestigio, porque digamos que hay un torneo que le da un condimento superior, que hay otro tipo de competencia, que hay más equipos a los cuales le tenés que ganar o ser superior para realmente consagrarte.
Porque obviamente vamos al caso, es un partido y puede ser lo que sea, pero tampoco le puedes sacar valor a un equipo sudamericano que va a llegar en un mano a mano a un equipo de Europa, tome como se lo toma el partido. Por otro lado, me gustaría agregar también que estaría bueno, muy a futuro, ¿no? Y como para seguir agregando competencias, pero que se haga una especie de como mundial de club, una Copa Confederaciones, pero con jugadores de equipos. ¿Se entiende lo que voy? Que se arme una selección de Conmebol con jugadores que juegan en Conmebol. Los All-Star de claro, Conmebol. All-Star de Conmebol, All-Star de bueno, como hace el MLS. Confederaciones. Y que se juegue un mundial como para medir las confederaciones. El MLS no sé con quién lo hace porque hace All-Star de MLS y All-Star resto del mundo. No sé, no recuerdo cuál es el equipo del resto del mundo. Es una competencia amistosa. Olvídate que sí, pero lo que voy es... No lo hace con los mexicanos, ¿puede ser? Puede ser que haga MLS y después la Liga Mexicana. Creo que tiene que ver algo. No recuerdo exactamente contra quién lo hace. Pero es algo... A ver, entiendo lo que vas. Sería muy bueno. Pues sería muy bueno ver el cruce y demás. Es todo yendo al espectáculo y yendo a lo que mucho nos ha molestado que están haciendo en Estados Unidos con este mundial. No. Es que, a ver, tampoco darle prestigio semejante, pero es un prestigio para también... ¿Vos sabés cómo potenciaría a las confederaciones para que los jugadores se queden a jugar acá? ¿Que existe esa copa? ¿Sabés cómo potenciaría a Alejandro Domínguez el intentar que los clubes puedan tener mayores ingresos para poder mantener jugadores? Yo creo que eso sería un aporte a futuro, como para que digan, che, River, lo tenés que soltar más tanto una hora, para que tenemos que jugar la Copa Confederaciones, tenemos que jugar contra todos los representantes de Europa. Hoy realmente, a ver, si no tiene que jugar allá, no digo que tiene que ser sudamericano, No, ya sé. Tiene que estar jugando allá. O sea, bastante uno podría jugar para la UEFA, digamos. Claro, entiendo lo que vas. Me parece muy interesante la idea. Viéndolo de forma amistosa, no le encuentro rédito viéndolo competitivamente. No encuentro el porqué los clubes van a decir sí. A ver, tendría que ser obligatorio que vayan los jugadores, claro, los jugadores convocados. Sí, nuevamente es bueno, no le encuentro, no encuentro el rédito de que los jugadores digan, che, si tengo más, estaría buenísimo ser de los mejores 11, los mejores 15, 20 de cada continente. No encuentro ese rédito para que uno diga, che, está bueno esto sacando el negocio. No encuentro lo positivo. No, es un torneo más para mostrarte. Claro, hacerlo en los años que no hay Mundial ni Copa América, porque en 2027 ahí no te queda nada. Es un torneo más para hacer enojar al europeo que le agregan cada vez más años, cada vez más partidos. Está bien, pero estamos hablando 70, 80, 90 partidos. De 25 jugadores. Sí, obvio. Entre millones. Sí, pero no es que el Real Madrid le saca. El Real Madrid no es que le sacas al peor jugador, le terminás sacando su mejor jugador, lo mismo que a los otros 20, 25 mejores conjuntos de Europa. Pero más allá de eso, supongamos que lo tiene que dirigir el campeón de Champions y el campeón de Libertadores, el técnico. Sí. Por poner un ejemplo. No, que se elija al mejor técnico, como se elige en los premios que se hacen de Conmebol. ¿Y quién elige los jugadores? ¿Alejandro Domínguez? No, claro, se arma un cuerpo técnico. Se arma un cuerpo técnico. El cuerpo técnico lo elige. Se presta mucho el negocio sucio. ¿A quién pone? ¿A Scaloni o a Ancelotti? Se hace con Scaloni, ponele. Scaloni y Ancelotti. Claro. La dupla, Scaloni y Ancelotti. Capaz, o sea, los dirigentes pueden decidirlo eso. Alejandro Domínguez elige el técnico. Por decirte, el presidente de la Conmebol elige el técnico. Club Atlético Conmebol. Su cuerpo técnico y elige a los jugadores. Bien, entiendo, los 20 jugadores más vendibles. Se presta todo al mano negra y a los negocios. Todo es un negocio. No, ya sé, pero en ponelo a Scaloni y Scaloni lo va a convocar por tirar tu nombre a Thiago Silva, que le está rompiendo el Fluminense. Y debería. No sé. Bueno, yo apelo. Capaz le gusta más Bataglia por ciertas cosas. Bueno, yo apelo. Bueno, por darte un ejemplo. Es obvio, pero bueno, para eso podemos discutir en todo lo que involucra una convocatoria, que siempre a vos capaz te gusta uno que no está convocado. Acá, sí, pero en ese caso es el técnico de Argentina, no es que va a elegir por negocio propio, más allá de todo lo que conlleva. No es lo mismo que eligiendo de toda una confederación. Yo apelo a la honestidad deportiva y que uno realmente obvio, en un mundo ideal. ¿No? Yo voy a aportar algo que puede llegar a ser muy complicado, pero se lo hace en el país en el cual hoy se está jugando el Mundial de Clubes, que la elección del All-Star de la NBA lo elige la gente. ¿Lo elige la gente? No, pero ¿sabes qué pasaría ahí? ¿Viste? Obvio. Como el Emi. Armani, Montiel. Vota en el QR de los partidos de selección, vota a Armani, Montiel, Pesela. Que no está ni siquiera. Estaría bueno. Nuevamente vamos lo mismo, ahí tienen que jugar un voto por la persona. Neutralidad y tienen que jugar. Claro, en realidad el de la NBA es un voto por persona. ¿Sabés la cantidad de personas que se lo van a sumar? Un voto cada 10.
Yo votaba, o en realidad no era que todos se elegían, sino que se elegía un par, o era así más o menos. Tiene que ser un porcentaje. Yo me acuerdo que en el 2017-2018 creo que votaba una vez al día o una vez a la semana, y todo ese mes y medio de votación lo voté a Ginóbili para que vaya a la All-Star. ¿No entró? Sí. No, llegó con los votos, pero no jugó al final. Ahí va. Bueno, por eso digo, que valga un porcentaje de última la votación de la gente. Sí, o que lo dejen periodistas, jugadores. No sé, el tema es que los técnicos. Se presta para un arreglo total. Se presta todo lo sucio. Para un arreglo total. No, y aparte también la gente, todos sabemos que acá hay muchísima gente, se lo va a tomar para la joda. Para la joda. No, y van a terminar. Hanson va a terminar jugando. Así como llevándolo a lo terrenal en la Copa Argentina ponen campeón a Villa San Carlos, imagínate. Claro. O sea, se va a prestar para eso también. Bueno, pero por eso digo, obviamente todos los torneos van tomando trascendencia con el tiempo. Ningún torneo en la historia ha ganado valor más allá de un premio económico, simplemente que con dicho sea de paso, este torneo creo que por ganar el partido te dan $2 millones. 2 palos, sí, 2 palos. Bueno, ahí está el incentivo. Sí, para vos, claro, imagínate para River ahora hermoso. Le pregunta el City. La puteada de haber metido a Riquelme anoche cuando hizo el gol también. La puteada que haber metido. Y bueno, es que los clubes sudamericanos aprovechan también para lucrar económicamente. Yo hoy veía... ¿Para lucrar? ¿Para qué? Para lucrar. Hoy veía el partido de Fluminense contra el Dortmund y me sorprendió el partido de Canovio. Me gustó bastante el Canovio, que descendió con el Paranaense y ahora está en el Fluminense a préstamo, tengo entendido. Y jugó bien Canovio. La verdad que me gustó el partido de Canovio. Y dije, este es un tipo que generalmente en su momento nos decía Canovio va a dar el salto a Europa. El salto a Europa, ojo, no estoy diciendo que va a jugar en el Manchester City, en el Arsenal. Yo a Canovio lo veía en el Porto. Claro. Yo a Canovio realmente me decía, Canovio es un jugador para el Porto, por darte un ejemplo. Y hoy lo veía en el Fluminense y dije, che, capaz viéndolo ahora, lo están viendo los europeos, aprovechan, van, lo buscan, se quedan con este jugador. Y ahí creo que es donde van a tratar de sacar la diferencia de los sudamericanos. Insisto, ¿dónde sacan la diferencia los clubes europeos que si lo quieren jugar van y te lo buscan igual? Jueguen o no jueguen este Mundial de Clubes. Porque históricamente ha pasado que los europeos te llevan los jugadores de acá sin jugar el Mundial de Clubes. Es una discusión que me gustaría tener, y en base a una consigna que también vi por redes en base al fin de semana y todo lo que fue pasando, el gran partido de Palmeiras, repito. Parezco pesado, pero la verdad que me... ¿Cuánto vale Richard Ríos? Bueno, un animal. 10 palos. Un animal. Pero más allá de eso, ¿Cómo? había gente... ¿Cuánto? 10 palos. No vale menos de 25. No arranca con 10 palos. Ahora, a lo que quiero ir es... Mucha gente hablaba de que, no sé, Richard Ríos podía ser el volante del Betis. Y si realmente el Betis es un salto semejante, que jugar en el mejor equipo de Brasil y competir en este tipo de torneo de esta forma. Ahí se ve la diferencia. Bueno, obviamente. De levantarte un día con el pie derecho a estar 33 partidos jugando en el mismo nivel y en el mismo ritmo. Exactamente. Pero bueno, una discusión que seguramente tendremos mañana también. ¿Hay alguien en el chat? Sí. ¿Quién está? Zapata. Está nuestro querido amigo. No, yo lo veo todavía a Enrique en el chat, por eso. Sí, además de que estoy yo, porque me gusta interactuar con la gente vía por el chat, así que a la gente también. ¿Cuánta gente tenemos ahora? 145 en el chat en el 351 y solo tenemos 34 me gustas. Eso iba a decir, porque no sé si ahora vamos a pasar con el famoso CAB, pero hay una noticia... ¿Qué partido se jugó Belgrano hoy, Hay una noticia de último momento y resulta que finalmente el partido de Belgrano contra Defensor de Belgrano se va a jugar en el Estadio La Pedrera en Villa Mercedes. Si no ganes cualquiera. Lo acabo de... Defensores. Claro. ¿Te gustó cómo jugó Belgrano, Mati? Ojalá que lo gane. No lo pude ver, lamentablemente. ¿A vos, Santi, te gustó cómo jugó Belgrano? Déjeme terminar la información. A mí me encantó cómo jugó Belgrano. Lo acaba de comunicar el colega Daniel Barceló. Se va a jugar 21-10 el próximo viernes de la semana que viene, 27 de junio, Belgrano en La Pedrera contra Defensor de Belgrano, 16avos de final de Copa Argentina, 21-10, estaba clarísimo. El único partido que se va a jugar ese día, Instituto Huracán, se postergó para el 3 de julio. Belgrano va a jugar de noche, un horario que seguramente a la mayoría de los hinchas le va a servir porque al ser fin de semana van a tener más tiempo para poder viajar, sobre todo si salen del trabajo. Mientras vemos a nuestro Fabricio Romano que está en plena llamada seguramente para averiguar algún refuerzo. Emi no ponchó porque pensó que estaba haciendo dormido seguro. Me parece que sí, o sea. Estoy escuchando un audio. Bien. Es sobre Francisco González Metili. Bueno. Ahí está. La pulga.
Bien, hoy Belgrano jugó amistosos en el predio, lamentablemente sin la presencia de la prensa para poder informar respecto a dicho amistoso. Cada uno de los programas que salieron al aire en el día de hoy tuvieron que ir recabando información, haciendo malabares con sus distintas fuentes. No sé el por qué, no entiendo el por qué. El viernes parece que va a jugar Belgrano con Instituto. También propiamente en el predio, si no me equivoco. No va a ser, en Alberdi. En Alberdi. Supuestamente con puertas abiertas, o sea, para la prensa habían dicho. Pero parece que no. Pero si hoy no fue para la prensa. Pero bueno, cada día se está alejando un poquito más a la prensa de los clubes y después uno recibe llamados, recibe quejas. Cuando nosotros hacemos crítica, no desde el desconocimiento, capaz con alguna que otra falta de información que no terminamos de tener por el simple hecho de no poder estar comunicados con el club. Después das una opinión, haces una crítica, ya sea a nivel institucional o a nivel deportivo, te suena el teléfono, te reclaman desde los clubes y después suceden estas cosas. Entonces, muchachos, si nos acercamos, nos dejamos laburar todos juntos, nadie quiere ningún tipo de beneficio, ni nosotros de ustedes, ni ustedes de nosotros, simplemente que ambos nos dejemos trabajar. La forma de trabajar que tenemos nosotros es comunicarle información a la gente. ¿Cómo lo hacemos? Estando en el lugar de los hechos. Si no se nos permite estar en el lugar de los hechos, es muy difícil. Entonces, después cuando la gente se queja que nosotros no podemos entrar información, a la larga la culpa no termina siendo nuestra. Pero bueno, después uno ve en redes sociales que le hacen una nota mano a mano a Troilo, recién llegado de la selección argentina, en redes oficiales del club, con periodistas, comunicadores dispuestos por Belgrano en este caso, como ya se ha hecho en otros clubes también, y no le extraña esta separación que hay entre el mundo de la prensa y el mundo de los clubes. Pero no, lamentablemente cada vez es más evidente que a la prensa lo utilizan solamente para cuando la necesitan, y cuando cuando no se animan o no pueden desde su lado comunicar algo de la forma que realmente lo quieren, utilizan, capaz te dicen, te llaman para poder hablar de esto que quizás no tiene mucha visibilidad. Para eso sí, obviamente, llaman a la prensa. Ahora, cuando realmente creo yo que es un momento indicado para acudir a la prensa, para en este caso comunicarle al hincha, al socio, lo que siempre los presidentes se jactan de decir, que somos los encargados de comunicarle al hincha, al socio, lamentablemente no lo hacen. Y encima estamos hablando de partidos amistosos que poco se le puede sacar rédito al periodista y poco se puede perjudicar a un club. ¿Qué puede pasar? Y sabes que lo peor, que Ricardo Zielinski estaba a favor de que la prensa vaya a estos partidos. A mí lo que me dijeron es que Zielinski no tenía drama de que la prensa pudiera asistir a estos partidos. Así que esto es pura y exclusivamente una bajada de línea o del área de comunicación, de prensa de Belgrano, o de más arriba. No tiene que ver ni con los jugadores, ni con un pedido del técnico. Lamentablemente, no sé por qué cada vez se alejan más del hincha y del socio, y generan lo que muchas veces también le pregunto, y que hace poco también se lo planteamos a Luis Fabián Artime, generan esos rumores de pasillo, porque lamentablemente no se puede estar en el lugar de los hechos, y después se terminan tergiversando un montón de informaciones, o se termina hablando de manera errónea, porque lamentablemente no nos dan la posibilidad de acceder a algo tan cotidiano o tan normal como lo es asistir a un partido amistoso. Sí, y te agrego algo, porque por ahí molesta que salgan a la luz. ¿Qué es lo que pasó? Hoy el partido fue puertas cerradas. Sí. No se pudo ver. Se jugaron 2 partidos. A ver, la gente de prensa del club dio cierta información, los 11, los goles, después está el video de los goles y demás, los partes médicos. Y uno habla con los protagonistas. Entonces uno sabe ciertas circunstancias, uno sabe cómo se sintió todo el jugador, cómo lo vieron. Más allá de que uno no lo pueda ver, a uno le cuentan y se entera más o menos cómo ha sido la movida. Entonces después cuando uno sale y dice, che, tal jugó de tal manera, tal jugó de tal otra forma, este jugó un rato por este lado, después jugó por el otro, jugó 5 o 10 minutos y después salió porque no le gustó el técnico, tuvo un encontronazo o pasó algo con X jugador y demás, cuando uno lo sale a contar, molesta. Che, no, ¿cómo van a saber si fue puerta cerrada? Y uno habla con los protagonistas, porque también es el día a día hablar con el protagonista, más ahora que estamos en pleno libro de pases y que hay muchas cosas dando vuelta. Uno habla con protagonistas, habla con representantes que están en contacto directo con los jugadores, habla con gente del club que, si se van a quedar de acuerdo en que nadie va a decir nada, pónganse de acuerdo todo y que nadie diga nada. Claro. Porque uno habla con gente del club y hay gente del club que cuenta las cosas, así que estén atentos ahí. Y uno se va enterando de las cosas que pasa y uno se dedica a contarle a la gente, y nosotros somos
el cable y nosotros somos el engranaje entre la información del club y la gente. Somos nosotros los que le tenemos que contar a la gente. Después, si es con opinión, si es con... Eso ya pasa por cada uno, pero la información tiene que estar y uno se entera y le cuentan ciertas cosas que pasan, sean buenas, sean malas, eso no interesa. Lo que voy es... no traten de hacer todo hermético porque las cosas terminan saliendo y no sé si es mejor que uno cuente de boca a boca o que uno lo pueda ver y que después termine diciendo de su punto de vista y que haya 4 o 5 puntos de vista distintos pero que hayan visto lo mismo y que no se termine transgiversando todo. No solo eso, con la cacheta de Franco Díaz y Villa. Sino el simple hecho de que querramos o no, y yo en este caso no hablo de mí, sino lo de la gente del otro lado. Si viene alguien y escucha lo que estás diciendo vos, pero al mismo tiempo te pregunto, y si estuviste en la cancha, ¿cómo hace para creerte? Claro. ¿Cómo hace para realmente decir, che, la verdad, bueno, es tu punto de vista, comparto, vos viste el partido como para realmente dar una opinión? Acá no podemos venir a decir que Belgrano jugó bien, jugó mal, fue superior, fue inferior, este jugó bien, este jugó mal. Si nosotros nos quedamos por los goles, Reina tiene que ser el titular del segundo semestre, Pacerini lo sentó a Jara en el banco de suplentes, Heredia tiene que ser el lateral derecho porque Belgrano ganó 3-1. Entonces... hay un montón de cosas que nosotros no sabemos cómo van a ser del segundo semestre. Bien, Mati decía, tampoco es que no vamos a perder mucho porque es el mismo equipo que terminó el primer semestre. Pero que realmente la gente acá queda con la incógnita, nosotros quedamos con la incógnita de qué termina sucediendo. Porque tampoco sabemos si fue tan notorio el 3-1 o tan notorio el 4-2, y si el Belgrano jugó realmente como dice el comunicado de prensa, si jugó con esa línea de 4, con esa línea de 5, dando un ejemplo. Si jugó de tal manera, qué función tuvo qué función tuvo tal otro jugador. La verdad es que terminamos en blanco después de estos amistosos, sacando el propio resultado. Por eso yo siempre descreo de cuando te dicen, no sabe cómo está volando en la pretemporada Juancito, está volando, así como confiar en, vamos, la rompe, la verdad que lo estamos viendo muy bien. Me han contado cada cuento de jugadores. Me dijeron a principio de año que Meriano volaba. Volaba. El año de Meriano lo dice todo. La cantidad de veces que he escuchado, Nahuel Busto está... No para hacer gol en las prácticas, ¿eh? No es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. En Instituto, Brian Cuello. Acá, bueno, lo mismo. Acá, hay un montón de ejemplos. A ver, acá es simplemente una cuestión de conectar. En estos casos es solamente conectar al socio, al hincha, al que está viendo del otro lado, con la información, punto. Porque acá no hay análisis. O es como dice todo, y vos te crees que nosotros vamos hoy al Verdi a ver el partido, pierde Belgrano 2-0, qué desastre Belgrano, No. Desastre Belgrano, es un espanto, no mejora, no, flaco, un partido pretemporada, que se juega con pechera, ni siquiera con camiseta, no se televisa, la presión es la misma, no hay gente en la cancha, no los están viendo los jugadores, entonces juegan con una marcha menos, que eso es lógico, pasa. Por eso yo siempre fui partidario de que Belgrano vaya a jugar a Uruguay, porque eran partidos televisados y los jugadores los juegan de otra forma, porque saben que los están viendo los hinchas, los reciben de otra forma cuando vuelven a Argentina. Entonces, siempre soy partidario de eso. Esto no es materia analizable. Es materia analizable ponerle desde que ahora vamos a leer los equipos. Bueno, paró de esta forma, vemos qué consideración tiene Zielinski para con este jugador. Ojo, este parecía que se iba a ir, ahora parece que no. ¿Qué onda con el que pinta que se va a ir al instituto y hoy hizo 2 goles? Entonces, para esas cosas sirve. Nadie va a hacer un cuestionamiento. Tenés que ser bastante nabo para empezar a hablar de que un jugador no puede seguir mal en el club porque no jugó un bien partido de pretemporada con San Martín en San Juan. Si lo hacen por eso, porque claro, nosotros tampoco sabemos por qué lo hacen. Tampoco sabemos por qué los clubes no abren a prensa. No hay una excusa. Debe ser simplemente ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es de protocolo. ¿Qué sé yo? Porque si ahora te lo dicen para que vos no cuentes lo que pasó, no analices el partido, hay que ser nabo para tomar conclusiones en un partido como este. Es el realmente. Es el tema. O sea, ya ni siquiera, en principio ya hablaba de la posibilidad de que haya público. Bueno, después dijeron, no hay público, no quieren. Bueno, la prensa. Y ahora ni siquiera la prensa, ¿no? De verdad ya no le encuentro sinceramente motivo. Y si realmente quieren, desde los clubes, tomar conciencia y hacer que de la adentro para afuera haya una buena relación como de la afuera para adentro, lamentablemente con estas cosas, con este hermetismo o con este alejamiento o con esta exclusividad que le dan al jugador, lamentablemente cada vez se pierde la esencia del fútbol. Ahí creo que Manuel preguntaba en el chat si es realmente obligatorio que los entrenamientos estén abiertos para la prensa. Históricamente, los entrenamientos siempre han estado abiertos para la prensa. Y además, por ejemplo, te doy un ejemplo, Manuel. El año pasado,
cuando Brian Reina no estuvo presente en un entrenamiento y se habló de que tenía un cuadro febril. Y después, a la semana siguiente, salieron a decir que en realidad se había ausentado porque se había ido. Si el periodista hubiese estado ahí presente, seguramente hubiese entendido o se hubiese dado cuenta de por qué realmente Brian Reina no estaba presente en el entrenamiento. Lo mismo con Matías Suárez, que se hablaba de una faringimedalitis, no sé qué cosa, cuando en realidad resultaba que había llegado tarde de entrenamiento o que no había ido. Si el periodista hubiese estado en ese momento, en el lugar de los hechos, se hubiese esclarecido todo y se hubiese evitado que primero o el club tenga que cubrir al jugador o que la prensa primero tuviera que criticar al jugador y después tener que rectificarse o tener que decir otra cosa o contar la versión de los hechos que realmente o te dicen del club o es realmente lo verídico. Eso es no tener que tergiversar la información porque te cuentan de un lado una cosa, porque te cuentan de otro lado otra, porque el hincha le llega una versión, porque el periodista sabe otro. Es eso, es simplemente esclarecer y tener la verdad no absoluta, pero la verdad más cercana de lo que pasa en el día a día de los clubes, que es lo que el hincha quiere saber. Pero es que aparte, y cierro con esto y ya vamos a los dos 11 que paró Belgrano hoy para analizarlos un poco, pero quiero cerrar con esto diciendo, también despierta un poco de suspicacia. Y vos no te podés quejar si despierta suspicacia. Porque es como veníamos hablando durante el año sembrás la duda. Claro, sembrás la duda cuando ya perdés la credibilidad. Cuando vos ya informás 2 o 3 veces mal, erraste 2 o 3 veces. Hazte la fama y échate. Exactamente. Ya perdés la credibilidad, como le pasó a Belgrano con Suárez, cuando se mintió 2 veces que había pasado con Suárez, a la tercera ya no le creía nadie, informaron lo de Reina, no les creía nadie. Y acá pasa lo mismo, porque uno se pone a pensar y dice, che, ¿y por qué no puede ir alguien a ver un partido de pretemporada si esto es meramente informativo? Repito, porque el que hace un análisis de esto tiene que ser bastante nabo, porque no son partidos analizables. Esto no es ni siquiera para hacer crítica, porque no se dan al lugar, no es para hacer un análisis futbolístico, porque no da lugar. Es simplemente para decir, che, hoy la verdad Troilo entrenó con normalidad después de lo que fue la exigencia que tuvo en la selección. Jara no está porque tal cosa. Y aparte, porque uno va ahí y charla. Y se entera cosas. Son lugares de trabajo. El periodista no trabaja solamente en un estudio de radio, en un estudio de televisión. Trabaja también en el campo. ¿Cuál es el campo? La cancha, las prácticas, no sé, una conferencia de prensa, ir a un aeropuerto antes que un club viaje para hablar con algún dirigente. Son muchas cosas que están por detrás, por supuesto, de un programa de 2 horas como el que hacemos nosotros aquí atrás de un micrófono. Pero bueno, post descargo, ya vamos a meternos con los 11. Los tiene Santi ahí. Así es. Listos. 2 equipos. Exactamente. Diferentes. Titular y suplente. 2 tiempos de 40. 2 tiempos de 40. Así es. Bien. 2 tiempos de 40, es decir, 2 partidos de 80 minutos. ¿Se jugaron o un tiempo y cambiaron los equipos? No. 2 tiempos de 40 minutos. Distintos, claro, exactamente. Listo. Bueno, vamos con el equipo 2 partidos que uno 80. entendería titular. Sí. El titular, el primer equipo. Manuel Vicentín en el arco. Jerónimo Heredia, Mariano Troilo, Fausto Grillo y Tobías Hoschega. En el medio, Ulises Sánchez, Santiago Longo, Francisco González Metil y Lucas Elarrayán. Doble punta, Huguita Fernández y Lucas Pacerini. Bueno, freneme ahí. Varias cosas para decir de este equipo. Varias cosas para decir de este equipo. Arrancando de atrás para adelante. 4 de 5. Que a gritos pide recambio. Sí. A gritos pide recambio. La defensa. Hoy me decía Santi, me llama mucho la atención el equipo suplente. A mí me llama mucho la atención el equipo titular. Porque la defensa. La defensa, por sobre todas las cosas. Y después analizamos lo de un poquito más adelante. Después pero un equipo la defensa, lógico. por sobre todas las cosas. Más allá de la lógica. El de hoy también un equipo Tenés lógico. un solo titular en la defensa. Porque a Grillo lo pusiste de 6, es sí. lógico. Después que sea bueno o malo es otra cosa. Pero lo pusiste de 6 es lógico. 4 con un 3 que es 3. Heredia de 4. Y Heredia parece ser el 4 de porque los otros están lesionados. Es pero porque es el que está disponible. Claro, bueno, por eso, porque no hay otro. Bueno, porque no hay otro. Si otro. no, capera el Chino Castro. O el si Chino no, está Castro. en Racing ahora. Bueno, que se fue ahora a Racing. Claro. Ahora, a mí me llama la atención porque uno entiende, a ver, estos partidos, vuelvo a lo mismo que decía antes, más allá de que no hay análisis, etcétera, sí son los primeros movimientos de fútbol que se pueden hacer en una pretemporada. Sí. Más allá de los entrenamientos. A una semana de jugar por Copa Argentina. Bueno, a una semana de jugar por Copa Argentina. Entonces, claro, en Belgrano, estos empiezan a ser lo que uno piensa, los equipos que se pueden empezar a diagramar como el equipo que va a jugar contra Defensores de Belgrano. Uh-huh. O sea, ¿por qué no me sorprendería a mí si el equipo con Defensores de Belgrano el que jugó hoy de titular? Para nada. En Alberdi en el primer amistoso. Y preocupa que ese equipo, primero, no tenga ningún refuerzo, ni asome con tenerlo. Uh-huh. Y segundo, que siga con los mismos problemas. De que el 4 no es 4, de que Grillo no jugó un partido bien en Belgrano y sigue siendo titular.
de que el 3 es Ochega y Ochega no estuvo a la altura tampoco, no tiene un volante central. Uno entiende que Ulises Sánchez juega porque estará mejor físicamente y no sorprende porque es lógico. Una vez que se recupere Ulises Sánchez iba a volver a jugar. Pero que tampoco se le caen las opciones. Pero no se le caen las opciones. Es que ese es el tema, no hay variantes. Y sobre todo en defensa. Yo creo que en mitad de cancha para adelante no coincido con el análisis. Para mí Belgrano en mitad de cancha para adelante es un equipo lógico, tiene lo que tiene. El volante mixto lo puedes llegar a encontrar o en el Chino Celarrayán o en González Metilli. Un Celarrayán quizás un poquito más retrasado, teniendo en cuenta que tiene 2 delanteros adelante. O un González Metilli estando un poco más de manera interna como lo hacía en el primer semestre, que sea un 4-3-1-2 y no tanto un 4-1-3-2 como parecía que lo planificaban hoy. Para mí está rellenando ahí. ¿Qué cosa? En la mitad de la cancha está rellenando. ¿Por qué no lo puso nunca Metilli a jugar ahí? Desde que asumió Zielinski con dos volantes, no. El primer no ser con dos volantes. Sí, ha jugado siempre con Longo de 5. Ha jugado la mayoría de las veces con Menossi. Quiñón jugando el primer partido fue. No, Quiñón era el que jugaba ahí, que de hecho Quiñón está ocupando el lugar de Celarrayán. Cuando vuelve la lesión Celarrayán va a jugar ahí Celarrayán, y Quiñón había jugado entre todo mejor que los otros, si se le quiere llamar. Y cuando llegó Celarrayán, creo que hay un partido que terminan jugando juntos. Quiñón juega más de 5, Celarrayán tiró un costado, no recuerdo el rival. Y después cuando se empieza a ver, porque Menossi jugaba de 8. Metilli con Zielinski jugó de volante izquierdo. Sí, el primer partido fue volante izquierdo porque no estaba Celarrayán. Claro. De volante izquierdo. Contra Central Córdoba juega de 5. Contra Central Córdoba hay un momento que juega de 5. No, juega de volante izquierdo. Juega bien, el primer partido fue Longo y Quiñón. Juega por un lado, creo que no sé si Sánchez, y por el otro lado Metilli. Y juega con Jara y Ubita arriba. Entonces hay que ver en el entretiempo, porque me suena que Metilli termina jugando cierta parte del partido de 5. No sé si en el entretiempo con los cambios. Me acuerdo, Patente juega bien de 10, bien de carrilero izquierdo. Sí. Ahí bueno, que es justamente 4-4-2, volante izquierdo. Yo unas par de semanas después me entero que hay una charla entre Zielinski y Metilli en la que le dice ¿dónde te sentís más cómodo vos? Y Metilli le dijo, eso nos dijiste, jugando de volante por izquierda, de interior o volante interno. Claro, de interior por izquierda, y ahí fue el lugar donde lo puso, pero después siempre lo tiraban para el lado derecho. Bueno, todos los otros jugadores con los técnicos con los que había todo lo ponían por el lado derecho. Pero es que después vos hablás de... Después no volvió a jugar por la izquierda. ¿A dónde lo acomodas? Ahora, en el lugar en donde lo pone hoy a jugar, para mí es un relleno de un lugar, primero en el que falta alguien, desde mi óptica, y segundo, entendiendo que voy a decir, no, juega más adelante. Sí, pero cuando defiende juega al lado del hongo. Cuando defiende se pone al lado del hongo. Defiende ahí. Sí. Después cuando ataca es otra cosa, cuando juega un poquito más adelante. 4-3-1-2. Longo de 5, Ulises interno derecho, Metilli interno izquierdo, Celarrayán más metido atrás y Ubita para uno de los costados. Y Celarrayán se corre de... No, en el medio Celarrayán. No, Celarrayán tiene libertad primero y principal. Claro. ¿Para cómo está ordenado este equipo? Longo de 5, podemos decirle 4-1-3-2. Menossi o Ulises. Celarrayán. Claro. Celarrayán y Metilli por izquierda. Metilli por izquierda y Sánchez por derecha. Ah, bien. Ahora, ¿dónde defiende Metilli cuando retrocede? Se para al lado del hongo, Ubita se abre y queda parado. A Metilli queda un 4-2-3-1. Medio un bolonqui, ¿no? Que medio lejos quedan los jugadores. Bueno, de hecho, el gol que se ve hoy de Ubita... No lo vi. De Pacerini, perdón. Hay un gol, el gol de Pacerini. Centro, creo que es Celarrayán. Centro de Celarrayán, el segundo palo. Se la baja Ubita Pacerini y entra Pacerini por adentro. Ubita jugando más tirado por el costado. Y sí, es que, a ver, y lo hizo también en el partido cuando entra en el segundo tiempo con Talleres, que termina jugando con ese triple nuevo con Jara por derecha, con Ubita por izquierda. Sí. En su momento con Real también. Real jugaba con los 3 delanteros, con Metilli por derecha, con Fernández por izquierda y con Jara de 9. O sea, Ubita ya ha hecho esa función en Belgrano y creo que quizás a la hora de defender en Belgrano lo puede llegar a hacer. El tema es qué tan pulido estaba Belgrano para hacer esa rotación dentro de la cancha en la transición de perder la pelota y tener que defender. Pero volviendo al tema, lamentablemente Belgrano demuestra nuevamente de que es preocupante que no tenga a esta altura ni un solo defensor como refuerzo. Porque, repito lo que decía Pablo, salvo Troilo, que encima hoy pudo convertir, el resto lamentablemente no convence ninguno, ni Ochega de 3, más allá de que es 3, ni Grillo de 6, más allá de que es 6, sí, y Heredia de 4. Con todo el respeto a los fanáticos de Troilo,
A mí no me importa que un defensor haga goles. No, o sea, no es que Troilo lo está rompiendo, es un gol. No, es algo plus, es algo mejor, eso justamente es un plus, pero después no te podés quedar solo con eso, porque aparte no es, vamos, lo mismo, no es un central con gol, tiene 3-4 goles en un montón de partidos, sí, es mucho para un central, pero nuevamente hay que quedarnos con otras cosas, las cuales Belgrano no tiene. Mati bien lo decía, sonaron tantos centrales, realmente ciertos 3 o 4, pero ninguno termina llegando. Y hoy estamos a 10 días de que Belgrano juegue en Copa Argentina, hace más de un mes que arrancó la pretemporada, y no es que recién ahora te está dando cuenta de todo lo que hace falta. No, y obviamente es difícil, no voy a decir que es fácil o no, pero por lo menos hacer el intento. Sí, yo ya empiezo a pensar de que no es que falta un montón todavía. Ya entramos en una etapa en donde empieza a faltar menos de un mes para el arranque del torneo. Un torneo que no te da respiro y no te da margen de error, en donde tenés que tener las cosas laburadas, porque si no, te tropezaste, demoraste 3-4 fechas en reponerte, listo, te quedaste afuera. No te vayas muy lejos. Pero pensé en la Copa Sudamericana, que es lo que tiene que pensar Belgrano de cara al segundo semestre. Yo no te estoy hablando de los 8, porque en los 8 vos podés estar 3 fechas antes peleando el descenso, y metés 3 partidos seguidos y te metés. De todas formas, yo creo que si Belgrano obviamente aspira a clasificar a la Sudamericana, se va a meter entre los 8. Belgrano tiene que hacer un torneo sí, eso seguro. De creo que quedar tercero cuarto para poder llegar a la Sudamericana. Entonces, inevitablemente, vos cumpliendo el primer objetivo, vas a poder estar compitiendo por un objetivo muchísimo mayor. Lo único que te rescato yo de este primer amistoso, importante que Jara se te lesiona, un jugador que bien dijimos, lamentablemente empieza a estar en una edad donde te puede empezar a jugar en contra el físico y las lesiones, y que entre Pacerini y te haga un gol. Y por eso, repito, si Belgrano y Zielinski van a jugar con el equipo que hoy paró con 2 delanteros, no podés dejar ir a Pacerini. No se tiene que ir Pacerini si Belgrano va a jugar con 2 delanteros. Es importante, sobre todo porque Jara es un jugador que te va a dar muchísimo, que tiene condiciones, que físicamente está bien, pero que lamentablemente, por cuestiones de edad, y te puede llegar a pasar esto que le pasó hoy, de que tiene una molestia física, una molestia muscular, y que te deje a gamba. Y bueno, tener a Pacerini, en este caso, para el recambio, para que encima entre y te haga un gol, yo creo que es fundamental en Belgrano que hoy Pacerini haya hecho un gol y que demuestre que el suplente puede estar a la altura del titular. Sí, se enfrió todo lo de Pacerini. Aprovecho para decir que se enfrió todo lo de Pacerini. Sí, hoy escuchaste a Axel que dijo que en Instituto no se frenó, más allá de lo de Fonseca. Sí, a ver, lo vieron con mala cara. Ofrecido. Es que pasa mucho que cuando a vos te ofrecen un jugador decís, che, ¿por qué me lo están ofreciendo? Claro. ¿Por qué me están acercando este nombre? ¿Qué es lo que pasa? En otros clubes llega la información de que el que ofrece el jugador es Belgrano. Y en realidad no es Belgrano el que ofrece el jugador. Es parte del representante y del entorno del jugador que quiere buscar un club en el que vaya y sea titular. Tengo entendido que se ha frenado todo, se ha enfriado todo, porque también ha sido pedido de Zielinski. Tengo entendido que el ruso ha hablado con ciertos jugadores de decirle, entiendo si tienen ganas de salir, entiendo si quieren ir para otro lado, donde pueden llegar a sumar más minutos. Todavía no se vayan, porque yo no tengo a nadie en ese lugar, y a día de hoy jugarían ustedes. No tienen nadie en ningún lado. Entonces, claro, por eso creo que también se ha frenado lo de Pacerini. Bueno, hay algo de Metilli que ahí voy a escuchar, me mandaron otro audio de otro lugar, así que ya voy a escuchar bien para comentar cuál es la información. Me escuche tranquilo. Y no solamente eso, porque estamos hablando de la defensa, del medio, el ataque. El tema del arquero. Porque vos después, hoy atajó Vicentini, que en su momento no le tocó atajar, dejó ciertas dudas. Y vos ves en el segundo equipo, que ya vamos a repasar el 11, que atajó un tiempo Chico, que es un arquero que ya les ha dicho que si viene con una oferta se va. O sea, le dijeron, trae vos tu oferta y te vas. Y Daniele, que ayer estuvo atajando con reserva. Sí, qué importante eso igual, ¿eh? A ver, yo creo que... No digo que lo del arquero está en un segundo plano, porque entiendo que el arquero es muy importante, sobre todo en un equipo que tiene una floja defensa. Si tenés una floja defensa, necesitas un gran arquero para que te salve, si no te va a salvar la defensa. Pero entiendo que las prioridades pueden estar en conseguir un buen arquero o un arquero terrenal que conseguir defensores que realmente te terminen sirviendo. En el fútbol argentino abundan muchos más arqueros a nivel de Belgrano que defensores centrales al nivel de lo que necesita Belgrano, o por lo menos lo que está buscando. Ahora, yo me llevo traigo una pregunta a la mesa, perdón, de ¿por qué le está costando tanto a Belgrano cerrar un defensor central?
¿Ya han sonado cuánto? ¿9? Fácil. ¿Sabes? Sí, 9 reales, Una cosa es sonar y otra cosa es que realmente se han hecho las tratativas y demás. 9 reales que han preguntado y preguntan y apareció otro. ¿Cómo es? José Canales. No, pero vamos. Paraguayo. Para mí es sumamente económico porque no es que estás trayendo un central o yendo a buscar un central que tiene prioridades o que se le caen las ofertas de los bolsillos. Quizás sí, de cierta forma, alguno que otro, pero hay varios que también terminan siendo 2 o 3 creo que son que no tienen contrato, otros 2 que son porque se les busca salida y están a próximo a renovar, pero que realmente vamos a lo mismo, no es porque es un jugador que te está haciendo clave, es figura en los equipos a los que vas a buscar. Terminan siendo jugadores que quieren buscar sus salidas, que están próximos a hacer descarte de sus clubes y en esos contextos es puramente económico. Noguera no viene por el sueldo, Lema por la rescisión de contrato. Que el otro porque hay que poner tanto dinero para que pueda venir a Córdoba. Entonces vos también si empezás a mezquinar el tema del dinero sabiendo que lo tenés, porque es lo que nos dicen a nosotros, y realmente entonces no sé cuándo va a llegar ese dicho central que tanto necesita Belgrano para este segundo semestre, porque volvemos a lo mismo. Después le vamos a pedir al central que se adapte rápido a Belgrano y tiene en menos de 10 días un partido importante. Tiene en menos de un mes nuevamente iniciar un nuevo torneo para que Belgrano opaque o por lo menos tape el sol con la mano después de que fue este pésimo primer semestre. ¿Sabés qué creo yo, Toby? Que acá se basa pura y exclusivamente en una cuestión de especulación por parte del jugador. El mercado es largo y lamentablemente Belgrano a día de hoy no seduce con su actualidad, no seduce con la competitividad, a pesar de que tiene un técnico como Ricardo Cialinski, que es un técnico formado, un técnico con buena relación con la mayoría de sus jugadores, tiene jugadores de la talla del Chino Celarrayán, de Pacerini, de Jara, de Ubita Fernández, obviamente, pero lamentablemente los jugadores, viendo que el mercado es tan largo, yo creo que jugadores como Muñoz, como Noguera, como Canale, como los que sonaron en su momento, se me viene a la cabeza Maciel, todos los que han sonado, Lema, en estos últimos días, lamentablemente especulan y van a esperar seguramente hasta que el mercado empiece a culminar para ver si les llega realmente una oferta superadora, porque creo yo que ellos creen que están para un equipo más competitivo, que pelee otras cosas, o que tenga distintos objetivos, o tenga distintas pretensiones a las que hoy tiene Belgrano. A pesar de que hoy Belgrano es un equipo que proyecta para jugar copas internacionales, competir y todo, la realidad demuestra que hoy Belgrano no está siendo un equipo competitivo y un equipo que te seduzca. Entonces yo creo que hoy va más por una cuestión de eso. Y la otra, que también debe tener que ver, es que Belgrano realmente no apuesta todo por un jugador. Yo empiezo a creer de que Belgrano sondea a este tipo de jugadores o los está buscando y quizás lo que ofrece es algo que al jugador no lo termina de seducir económicamente hablando. Entonces yo creo que por eso está, por la especulación del jugador de buscar ofertas superadoras y también un poco por el lado de Belgrano de no estar apostando realmente por un defensor, que es lo que realmente vos necesitas como prioridad número 1. Sí, a ver, yo el cuento de el mercado es lento y demás, ya no me lo como, coincido con lo que trae Toby, lo propio, lo de Mati, no parecen ser tampoco centrales muy codiciados en el mercado de argentino o internacional, son tipos grandes que ya tampoco es que priorizan tanto el futuro económico, sino más el deportivo, y es jugar en primera división, pero yo voy a volver con eso, y ahora me cuenta Santi qué va a pasar con Metilli en Belgrano. ¿Qué va a pasar con Pacerini? Extenderemos un poquito más de eso. Ya vuelvo al segundo equipo también que jugó el amistoso hoy en Alberdi. Pero vamos a aprovechar y vamos a hablar un poquito de Talleres. Está con nosotros en este momento, y cuando quiere Semi vamos a ponerlo en pantalla, Martín Echeverri, colega de AZZ que cubre el día a día de Vélez. ¿Qué haces, Tincho, querido? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muchachos. Buenas noches para todos ustedes y para la gente que está del otro lado. Muchas gracias por la invitación, obviamente, y bueno, contento de poder hablar de Talleres, de Vélez, que parece que se está moviendo bastante este mercado entre los dos. ¿Qué está pasando? Se movió bastante información en el fin de semana, hablando del caso Galarza Fonda, hablando de Brian Romero, Michael Santos. Arranquemos por lo que yo entiendo, Tincho, es concreto, que es el interés de los mellizos por el paraguayo de Talleres. Así es. Y no solo del mellizo Guillermo Barros Esqueloto.
Yo la información que tengo es que el jugador es el fetiche de Fabián Berlanga, del presidente de Vélez. Mirá. Está muy interesado en poder contar con Galarza Fonda, y esto es importante también porque, a ver, uno puede traer jugadores que te pida el técnico, pero a la larga necesitas también pensar en los proyectos del club, porque el técnico te puede durar 5 fechas u 8, sí, como te duró Sebastián Domínguez, y si el clavo no te gusta, después te lo tenés que comer. De hecho, pasa con algún jugador del plantel una situación similar, que por ahí la comisión directiva no gustaba, que el técnico lo pidió, Sebastián Domínguez, y hoy te lo tenés que comer porque le tiene contrato y no lo quiere nadie, o no tenés dónde invocarlo, y bueno, forma parte del grupo. En ese sentido, Galarza Fonda le importa a ambos, tanto a Guillermo como a la dirigencia de Vélez. El problema es que saben que del otro lado se encuentran con un hueso difícil de roer, ¿no? O sea, con un personaje complejo. Vélez ya ha negociado con Fassi y nunca ha sido sencillo. Y es más, Vélez ha negociado con Fassi no solo en Talleres, sino que también con Juárez a la hora de incorporar a Michael Santos, y en ningún momento fue fácil. En este momento la información que hay en Vélez sobre Galarza Fonda es que se levantó el teléfono, se le comunicó a Talleres el interés y están esperando una respuesta de parte del presidente de Talleres acerca de qué quiere a cambio o cuál es su idea para negociar a Galarza Fonda. Todavía no ha respondido, pero empiezan a sospechar de que te puede salir con cualquier cosa. Porque Fassi, al menos con Vélez, no sé si es un comportamiento habitual, o más o menos sí, pero bueno, yo te voy a decir la experiencia Vélez. Te pide 2 cosas: o 250 jugadores de inferiores, o varios millones de dólares. Claro. Obviamente por jugadores que quizás no lo valen. No quiero ser irrespetuoso con Galarza Fonda, pero ponele, si vos me pedís por el extremo o por el mediocampista paraguayo un jugador de inferiores que tiene una cláusula de rescisión de 10, 12 palos, más 2 millones de dólares, y me está matando. Bien. ¿Me entendés? Bien. Y Fassi suele pedir esas cosas. En su momento, está bien que no entró en ninguna negociación, pero Fassi Talleres, en realidad no voy a decir Fassi, me van a matar acá, pero se llevó a Francisco Pozo, era goleador de la reserva. Hizo 2 goles ayer. Sí, ayer le hizo 2 goles a Belgrano. Claro, pero si no recordás mal, para que se vaya Francisco Pozo, era un intercambio con Piscini más plata. Ahí va. En aquel momento se hizo toda esa negociación. Fíjate, y eso que no era Berlanga el presidente de Vélez ahí. A Méndez en su momento también hubo algo ahí raro, ¿no? ¿Cómo? Con Nacho Méndez. Exacto. Y es más, estoy tratando de recordar, no lo tengo presente, pero no me acuerdo si cuando se va Pozo por Piscini también no se va Seoane. Sí, se va Mateo Seoane también. Sí, en ese mismo mercado. Creo que van los dos juntos. De hecho, Seoane jugaba. Te cambia 2 juveniles por un jugador, por un extremo que no usaba. Eso es fácil también. Ahora, ¿cómo está perdón, Mati, cómo está con la plata Vélez en esto? A ver, tengo entendido que lo de Paul Fernández fue por un tema ajeno a lo económico, pero si hoy tiene que comprar un jugador, más allá de sea Galarza Fonda o sea otro, ¿tiene Vélez esa plata? ¿Se lo va a vender a Montoro o no? Para pensar también un poco, porque Talleres, y Fassi puntualmente, es bicho en esto también de saber si el club tiene plata, le va a pedir un poquito más y lo va a tratar de pinchar. Ese es el problema. Todo el mundo piensa que Vélez tiene plata que Vélez no tiene. Hay una realidad, para que se dé una idea, y sin entrar mucho tampoco en el trasfondo político, pero para que se entienda. Vélez tiene más o menos un déficit operativo anual de 21 millones de dólares. Es decir, Vélez pierde por año 21 millones de dólares. En este mercado, y después de 1 año y medio sin vender, porque el último jugador que había vendido en grandes montos, ¿no?, era Santi Castro en enero de 2024. Uh-huh. Después de eso está literalmente 1 año sin vender. La siguiente venta es en enero de 2025 a Mateo Pellegrino por 2 millones de dólares en cuotas al Parma. Una negociación que era más para sacárselo de encima que otra cosa. Y recién ahora, después de ese año y medio acumulando déficit, Vélez hace 2 ventas, que es la de Ordóñez por
8,5 millones de dólares brutos. Montoro. Y Montoro por alrededor de 6 millones de dólares netos, fueron 9 millones, en realidad son 8 millones de dólares más 1 millón en objetivos. Entonces a Vélez le entraron más o menos, para que ustedes tengan una idea, 11, 12 palos, pero Vélez tiene un déficit de 20 millones de dólares. Claro. Entonces, esa plata que Vélez tiene es hasta ahí. Vélez va a tomar deuda, o la intención de Vélez es tratar de jugársela, porque estamos igual que Talleres, al borde del descenso los dos. Y bueno, Vélez compitiendo en Copa Libertadores, algo que fue fundamental para que el mellizo agarre la dirección técnica. Entonces Vélez se la va a jugar, pero el jugársela es más que nada en pagar sueldos altos que en hacer transferencias o erogaciones muy grandes. Y respecto a Paul Fernández, que entiendo también interesa en Talleres, a ver, es una situación incómoda de contar porque es tan increíble como muy difícil de no creer. Y ahora me van a saber entender. Lo cierto es esto. El representante de Paul Fernández es el padre. Paul Fernández arregla todo con Vélez. Había un acuerdo total, incluso en lo económico. Es mentira esa versión que salió de que había diferencias económicas entre lo que pretendía Paul Fernández y lo que quería pagar Vélez. El acuerdo era total y ya lo único que faltaba era que se haga la revisión médica y firme el contrato. De hecho, tenía fecha para hacerlo. Una vez que se comunica el arreglo, aparece un intermediario, un representante, y habla con Paul Fernández reclamándole una suma de dinero desconocida, pero reclamando una suma de dinero porque él dice que acercó al jugador a Vélez. Es decir, que este acuerdo en realidad se habría hecho por la participación de este intermediario. Tanto Paul Fernández como su entorno y su representante desconocen por completo la participación de esta persona, dicen que no tiene absolutamente nada que ver y que no le van a pagar por una participación que no tuvo. Entonces esta persona le dice, bueno, está bien, si vos llegás a firmar con Vélez y no me pagás lo que me corresponde, voy a tener que actuar de forma física contra vos y contra tu familia. Una amenaza, es por eso digamos. que... ¿Cómo? Una amenaza. Exactamente, una amenaza de vulnerar la integridad física tanto de él como de su familia. Es por eso que Paul Fernández le comunica a Vélez esta situación y dice que desiste de poder llegar a Vélez, de poder firmar su contrato. Es una situación tan increíble como difícil de creer. Sí. Como difícil de no creer, porque ¿cómo haces para decirle a una persona que no le crees que lo están amenazando de lo que lo están amenazando? Como también es una situación particular, porque es raro esto que está pasando. Un intermediario, un tercero que Vélez desconoce, porque en Vélez te dicen que esa persona no participó, que esa persona no tuvo nada que ver en esta situación. Y queda ahí la duda de decir le creo, no le creo, le creo, no le creo. Sí, lo raro, Tincho, es que ya tenía arreglado toda la situación económica, porque de última, si pasa por un tema de monto y la discusión está ahí, se entiende un poco más de que puede ser algo increíble. Claro, es que aparte de última, a ver, si no quisiera firmar contrato, si te surgió una oferta mejor, ha pasado 2 millones de veces en el mundo del fútbol. Seguro. Que plantás al club y ya está. No es necesario inventarte una amenaza. Entonces, en ese sentido, ahí es cuando uno dice, bueno, debe ser real. El tema es de dónde salió esta persona para decirte o amenazarte con esto. Qué sé yo, esta es la información que le dio Paul Fernández a Vélez y que da el entorno del jugador a los periodistas. Entonces, nada, no queda otra que contar la información tal cual es. Y qué sé yo, si mañana lo vemos firmando con otro club de la capital federal, vamos a decir, y esto es raro. Seguro. Pero bueno. De todas formas, Tincho, y te lo anexo, digamos, con lo que es esta negociación o interés que existe en Talleres, lo que vos estás contando no es que se intentó interrumpir el pase de Paul Fernández a Vélez, sino que si ese dinero que se termina reclamando llegaba, el jugador llegaba igual a Vélez. Aquel problema estuvo puramente en la amenaza. O sea, si uno tomara como que lo que está contando el jugador es verdad, que no me queda otra que creerle, porque si en Vélez me dicen esto y el entorno del jugador dice lo mismo, no te queda otra que creer. Y nunca vamos a saber la verdad de si pasó o no pasó. Pero más allá de eso, en definitiva, sí, el jugador tenía todo arreglado.
Lo que sí es el propio jugador el que comunica que se baja. Es raro porque vamos a ser honestos, está mal, muy mal, en caso de que fuera así, pero los jugadores reciben amenazas todo el tiempo. Sí. Y de ahí a concretar la amenaza es raro, obviamente es ir al límite, esto se podría haber resuelto en la justicia, se podría haber resuelto con una denuncia, pero bueno, también hay que ver cuál, no se sabe quién es o no nos han dicho quién es el intermediario o el representante que lo amenazó, entonces no sabemos también el grado de peligro que hay detrás de todo esto, pero bueno, suponiendo que es verdad, obviamente es una situación compleja y es entendible que el jugador tome su decisión al respecto, pero bueno, perdón de mi parte, pero sigue sonando extraño, sí, pero no es normal. Tincho, volviendo al tema de Galarza Fonda y todo esto que recién contabas, te consulto, ¿en Vélez ya hay alguna propuesta preparada para hacerle a Talleres, o esto es pura y exclusivamente un sondeo, una consulta, consultar su situación, o ya hay algo preparado, o se está esperando de que, como vos decías recién, Fassi haga un ida y vuelta, digamos, una propuesta de yo quiero un jugador a cambio, yo quiero tanto monto por un porcentaje del pase? ¿Se está preparando desde Vélez o se espera que Andrés Fassi sea el que haga una propuesta para ver de qué manera encarar la negociación por Galarza Fonda? No, la idea de Vélez es esperar que Fassi diga algo, que Fassi dé una respuesta acerca de más o menos qué es lo que pretende y a partir de ahí negociar. Sé que se habló del nombre Brian Romero, eso estoy en la capacidad de descartarlo por completo. No va a salir de Vélez. ¿Cómo? No va a salir de Vélez. No, incluso él, pude hablar con gente cercana a su entorno y él estaba enfocado en Vélez. A ver, yo te digo esto y mañana no, pero vieron cómo es el mundo del fútbol. Pero a día de hoy está enfocado 100% en Vélez y aparte, esto es así, él renovó contrato hasta creo que diciembre de 2027, si no me equivoco, y Vélez no lo va a liberar muy fácil. Este ha sido un semestre paupérrimo de Vélez y dentro del paupérrimo semestre, lo poquito que ha rendido Brian Romero, quizás Máger Carrizo y algún jugador más, pero si no es el mejor Romero es el segundo, entonces Vélez no lo va a liberar tan fácil, así que en ese sentido, si Fassi mañana pidiera a Brian Romero, Vélez lo va a descartar. Después, sobre el supuesto interés de Michael Santos, a ver, está la información dando vueltas de que es más un interés del representante de Santos, de ofrecerlo a Talleres, que de Talleres interesarse en Santos. Sí, acá Fassi lo desmintió a lo de Santos. La posibilidad de que venga, ¿no? De ahí a que hayan preguntado es otra cosa. Yo creo que, a ver, Vélez no tendría problema en incluirlo en una negociación. El tema es este. Vélez pagó $2 millones por Michael Santos más un palo de, digamos, entre contrato, prima y demás, todo para poder traerlo de Juárez de México. No sé qué valor le pueden poner a Galarza Fonda, pero te piden Michael Santos y $2 millones, Vélez no va a acceder. Ahora, si fuera un cambio, un intercambio por un monto irrisorio, jugador por jugador, ahí Vélez acepta. No tiene problema porque de última la plata que iba a gastar en Galarza Fonda se la ahorra y la gasta en un 9. Michael Santos no fue titular casi nunca, Tincho, ¿no? Siempre corrió por atrás. A ver, hay una realidad. Michael Santos tuvo una serie de desgarros muy fuertes en México que le dejaron una cicatriz que no se cura. Él tiene una especie de problema crónico en el gemelo donde es habitual que se desgarre, creo que es gemelo derecho si no me equivoco, es habitual que se desgarre y su recuperación demanda más tiempo que la de los desgarros comunes. O sea, no es crónico, sino que es propenso a lesionarse más que el resto. Está resentido. Sí, pero termina siendo un problema el cual te lo termina marginando casi todo un campeonato o en varios momentos. Pero hablando de Matías Galarza Fonda, uno habla y supone que la oferta cuando se adquiere el 100% del pase era, si no me equivoco, alguno corríjame la mesa, alrededor de 3,5, 4,5 o 4, no más que eso. Y hoy Vélez está dispuesto a poner, porque uno no va a venir y va a poner menos o va a poner lo mismo, sino que te van a exigir poner más.
desde mi punto de vista, Vélez está para poner 5 o 6 millones por un jugador que hace 2 años es intrascendente. No, Vélez no va a poner 5 millones de dólares, pero listo. por nada. Entonces creo que estamos en un lugar para descartarlo porque no sé si Talleres lo va a dar a préstamo, ni menos en este caso aceptar una venta inferior al monto por el cual se invirtió. No, a ver, Vélez no está dispuesto ni tiene la plata para hacer esa erogación. Es más, yo te diría que si Vélez dispusiera de esa plata para poder hacer un esfuerzo económico y traer un jugador, antes que Galarza Fonda, traería a Lucas Robertone, por el que también está negociando, misma posición, que es un jugador conocido en Vélez, que surgió de las inferiores de Vélez, que viene de Europa en buen ritmo, jugando bien, y que obviamente es de la casa y es un jugador que el hincha quiere. Galarza Fonda, en definitiva, sea bueno o malo, mejor o peor, es un jugador que viene a probar suerte, por así decirlo. En cambio, Robertone es un jugador... prácticamente su vuelta es una obsesión para el hincha de Vélez y para la propia dirigencia. Entonces, si Vélez tuviera esa plata, apostaría ahí. Por eso trata de negociar o de esperar a Fassi para hacer una especie de arreglo. El tema es que, esto es así, Fassi ha insistido mucho con un montón de jugadores de las inferiores de Vélez. A ver, le ha interesado, recuerdo Benjamín Bosch, recuerdo Thiago Silvero, por ejemplo, 2 nombres que hoy siguen estando en Vélez. De hecho, a modo de prácticamente primicia, pero Benjamín Bosch, que se iba a ir a Newell's a préstamo, finalmente eso se cayó. Se enfrió el pase por cuestiones de negociación económicas entre Vélez y Newell's. Por ende, sabiendo que Talleres es un jugador que le interesa mucho, podría entrar en la negociación porque Guillermo Barros Esqueloto no lo va a tener en cuenta. Pero bueno, también hay que ver dentro de los jugadores que le interesan a Fassi y dentro de lo que le interesa a Vélez, además de la plata que proponga Talleres, si se puede llegar o no a un arreglo. Pero 5 palos vivos, creo que me preguntaba vos, no hay chance. Imposible, y aparte no lo vale, Tincho, así que si tenés contacto ahí... Eso le iba a preguntar, ¿cómo lo tienen ustedes a Matías Galarza Fonda? Desde el punto de vista. A ver, se sabe que es un jugador... tenemos una visión contrapuesta de lo que tienen ustedes, por lo cual es raro, porque yo he leído en las redes que lo matan a Galarza Fonda, y bueno, recién hablando con los 4 más o menos me di cuenta que no están muy de acuerdo con un buen presente futbolístico. Sin embargo, acá, obviamente uno no ve a Talleres todos los días como para poder aseverar que es bueno, pero uno acá tiene una buena imagen de Galarza Fonda. No parece un mal jugador. Sí es verdad que te queda una intriga o alguna duda de dónde lo van a poner, porque yo recuerdo, ustedes me van a poder corregir si no es así, pero yo recuerdo a Galarza Fonda entrar de extremo, tanto por derecha como por izquierda, y también jugar en Paraguay con Guillermo Barros Esqueloto de interno. Yo siempre digo que un jugador que juega de todo no juega de nada. Exactamente, bien, Tincho, sí, señor. Bueno, por favor. ¿Con qué esquema está jugando Guillermo en Vélez? 4-3-3 con 2 internos. O sea, Galarza Fonda le entraría en todos lados. Claro. Bueno, es que, a ver, la realidad es que a mí yo siempre cuando hablo con un colega por fuera de Córdoba y me habla de Galarza Fonda, lo entiendo. Más allá de que nosotros acá vivimos el día a día, sabemos que más allá de lo futbolístico, lo extra futbolístico también ha incidido un montón en la mirada del hincha para con Galarza Fonda. Esto de que ya ha pasado, Tincho, también de mostrar la estrella, pelearse con la gente, que lo hayan visto en diferentes lugares que no tienen nada que ver con el fútbol en el día a día. Bueno, esas cosas que hicieron que el fútbol pase a un segundo plano, todo eso se anula con los 2 partidos que juega bien siempre cada vez que sale a jugar con la selección de Paraguay. Siempre. Le toca jugar bien la fecha FIFA y es lo que lo enaltece al jugador. Por eso, repito, no me sorprende que Vélez lo busque, porque los técnicos dirigieron Paraguay. Me sorprendería si el técnico de Vélez fuese Sebastián Domínguez, que no dirigió nunca Paraguay, no lo tuvo y lo ve jugando en el fútbol argentino. Si vos lo vas a usar por lo que lo viste hacer en la selección, ahí sí te entiendo y ahí sí enaltece su valor, pero no me deja sorprender que Vélez lo busque. Más allá de un volante interno o de lo que lo quieran usar, ¿qué más está buscando Vélez, Tincho, en este mercado? Mirá,
yo tenía entendido que con la llegada de Paul Fernández los cañones apuntaban sí o sí a traer un extremo. Bien. Que creo que es hoy donde Vélez tiene mayor falencia. Esto cambia todo. A ver, era un jugador con el que Guillermo Barros Esqueloto quería contar, con el que había llamado, con el que había presionado demasiado. De hecho, esta no es la primera vez que se cae la negociación por Paul, ya se había caído antes porque él pretendía ganar más o menos la misma plata que ganaba en Fortaleza, que era más de $100.000 por mes. Obviamente cuando vino con esa pretensión de Vélez le dijeron seguir tu camino, que te vaya bien. Después él bajó sus pretensiones y a partir de ahí, había aceptado. El tema es que ahora no, entonces Galarza Fonda vuelve a ser una opción, más si lo van a querer usar de interno, potable o posible. El tema es que de vuelta vamos a lo mismo. Por la plata que me decían recién, no hay chance. Y en Vélez, a ver, no es que ven incómodo negociar con Fassi, pero medio que hincha un poco las pelotas el hecho de que... Seguro, Tincho. Si acá ya repetimos muchas veces, y esto también es materia informativa, los jugadores que vayan a buscar Talleres probablemente sean del exterior, porque todos tienen la misma mirada que traes vos sobre el presidente de Talleres. Es complicado negociar con él. Es un hueso duro de roer, para mí lo definiste a la perfección. Sí, aparte, Fassi tiene que entender también que no somos todos River, que le va a pedir 12 palos por un jugador y se lo van a poner. River la tiene, el resto no. Entonces, yo entiendo ese apego o ese deseo de no querer desarmar el plantel, pero bueno, también no podés pedir esa cantidad de plata, ponerle 5 o 6 palos por Galarza Fonda, de vuelta, con todo el respeto al pibe, sea bueno, sea malo, sea mejor, sea peor. En el fútbol argentino, para pagar 5 o 6 palos, tenés que ser, en una transferencia interna, tenés que ser un fenómeno. Sí, se pagaron, creo que Racing pagó 5 por Nardoni. Claro, sí, que fue. Sí. A ver, la compra más cara de la historia de Vélez es Aaron Quirós por $3,5 millones. Vélez no va a gastar 5 palos en Galarza Fonda, pero ni aunque fuera Messi. Tincho, no te quiero sacar más tiempo, agradecerte. Bueno, nos mantenemos en contacto por este ida y vuelta, que esperemos termine lo más rápido posible para la tranquilidad de Vélez, de última. Sí, o de última para la tranquilidad del pibe también, ¿no? Claro, por esa incertidumbre de dónde voy a jugar. Pero nada, les agradezco a ustedes por el llamado y bueno, saben que cuando quieran, necesiten, a disposición. Abrazo grande, Tincho. Abrazo grande para ustedes. Ahí pasaba Tincho Echeverri, colega de AZZ. Qué increíble los jugadores marketineros. Ni hablar. En su momento con Portilla, ahora con Galarza Fonda. Pero es ni increíble. A ver, pero por lo menos lo aclaró. Por lo menos dijo que nuestra mirada a la nuestra, o sea, la suya a la nuestra, es distinta. Por lo mismo que voy a decir, se quedan con 2-3 partidos, se quedan con ese tweet de Matías Galarza Fonda en la selección, y es lo que termina dando ese marketing que decís vos. A ver, nosotros nos ponen a hablar con gente con 4 de Vélez, por darte un ejemplo. Obvio, y capaz tiramos más nombres. Nosotros estamos diciendo no, pero pasa que Mamana es un animal. Es una visión muy periférica. Nosotros sabemos mucho más, o vemos mucho más. No voy a decir sabemos, me parece erróneo el verbo. Creo que vemos mucho más el fútbol del exterior de Córdoba de lo que en Buenos Aires ve el fútbol del interior. Seguro. A lo que voy es, si vos tenés un pensamiento, un punto de vista sobre un jugador y estás hablando con gente que se especializa o que se acostumbra a ver constantemente o fin de semana tras fin de semana ese jugador y los 4 medios te están agarrando con pinza del jugador y demás, y yo creo que también, pese a que yo tengo un visto bueno, te voy a decir, che, mirá, para mí es un crack, pero si ustedes me están diciendo, me están remarcando ciertos puntos, y bueno, algo hay que remarcar. Porque nadie habla malo si quiere sacar encima un crack. Pero no, estamos hablando de que es una visión muy periférica. Es una visión muy periférica por lo que dice Pablo, de que obviamente en Buenos Aires muy pocas veces se ve el fútbol de Córdoba. Ahora, estamos hablando de un jugador que en Talleres es titular el 95% de los partidos, que en Paraguay siempre juega de titular, que Guillermo Barros Esqueloto lo tuvo en esa misma selección, y obviamente que el periodista o el hincha, en este caso de Vélez, que seguramente de Talleres ha visto el partido que se ha enfrentado con su equipo, o al sumo algún que otro partido importante, como lo pudo haber sido el de River que jugó en Asunción, y obviamente son todas estadísticas o todos hechos
que dan a entender y de que el jugador tiene un presente auspicioso como para poder venir. El tema es que al no estar adentrado y como bien repetí recién, tener una visión muy periférica de la situación del jugador, te terminas comiendo el pescado crudo y después no te das cuenta de lo que realmente ocurre alrededor de un jugador como Galarza Fonda y todo lo que viene pasando en Talleres. Ojo, a ver, yo en esto que decía Tincho también coincido mucho, lo he dicho en su momento con Metilli, el jugador que juega de todo, no juega de nada. Pasa con Galarza Fonda, que en algún momento sí mostró un gran rendimiento. Yo creo partidos. Que se puede agarrar de eso. Son 5 partidos, yo en eso coincido plenamente. Y encima peleaba codo a codo con... Te podés agarrar de eso y de la comparativa con el nivel que tiene la selección argentina. Ahora, a mí me parece que Paraguaya, perdón. A mí me parece que está en una situación de no retorno con la gente que le va a costar nivel. Y yo creo que esto en el club lo saben. El tema es que hay que empezar a ser menos orgulloso y entender que, bueno, podés salir al mercado a buscar que cualquier equipo del fútbol argentino te paguen 5, 6, 4, 3, te diría, por un jugador que en principio en el mercado local no vale. Pero el otro día salió a hablar el representante. Creo que vos lo pusiste, Santi, en Twitter, el hecho de que iban a buscar venderlo al exterior. Brasil, sí, quieren venderlo Brasil a Europa y en tercera instancia si lo pueden llegar a meter en Arabia para hacer la diferencia económica, lo van a llevar a Arabia. Pero es que no sorprendería, Santi, porque la realidad es que si vos realmente estás empecinado a venderlo por ese monto, porque en algún momento pensaste que el jugador podía salir a eso, porque considerás que un jugador de selección, el único lugar donde lo podés vender, que van a venir con esa plata, va a ser Brasil, ¿sabes qué sensación o la MLS? Porque ni siquiera Europa que ven fútbol. ¿Sabes qué sensación tuve hablando con el representante? Que el cuento del Ajax se lo comieron ellos. No se lo comió la gente. Y se lo comieron del entorno. Porque te dicen, no, Europa, Santi. No, que Holanda, no, que Portugal. Y uno pregunta y por ahí los colegas que están más metidos en el mundo de Talleres, uno mismo pregunta en Talleres y no existió oferta del Ajax, no existió oferta de Portugal. La única oferta que ha llegado desde Europa por Galarza Fonda fue a principio de año del Genk. Fue la única fuerte. Y hablando con el representante, pero yo les mostraría... Prácticamente me dice, no, porque el Ajax lo tiene visto, como diciendo, confirmó que va al Ajax, claro. Ya a buscarlo. Y se comieron prácticamente el cuento eso del Ajax, porque realmente no ha salido en ningún lado, desde el club no llegó nada, desde por ahí lo que manejan más el mercado europeo tampoco ha salido nada, así que creo que terminaron pisando ellos mismos el palito. Y a la larga no le va a terminar saliendo porque... pisar, también. Se tiran... Para mí se tiraron a la pileta. El no ya lo tenemos. El no ya lo tenemos. Dijeron, bueno, vamos por el sí. Si te va a tirar la pileta, trata de que haya agua. Pero para. Yo estoy buscando... Bueno, yo soy un representante. Estoy buscando vender un jugador. No perdés nada. Se empieza a correr la bola en redes sociales. Hay algún interés. Hay algo... No, se corre la bola. Si eso no digas, sí lo vinieron a buscar. No, escúchame. Se corre la bola con un interés. Y yo agarro, te llamo y te digo, che, Santi, escuchá, se está corriendo la bola en este interés, ya lo dijeron un par de medios un poquito más serios, salió de Twitter, no importa dónde salió, pero ya saltaron un medio un poco más grande. Sí, entiendo. Listo, nos agarremos de esto, te están buscando del Ajax, no te están buscando, pero que ese rumor se corra, te va a venir a buscar el Vasco da Gama, que era donde jugaba antes el Vasco da Gama, y en vez de poner 2 que tenía pensado poner, puede poner 3, 4 y nosotros sacamos una diferencia un poco más grande. Y el contrato ni hablar, che, no me voy a Ajax, pero me voy a Botafogo, voy a cobrar menos, bueno, pero te subo el contrato acá. Es todo parte de un juego, es así. De todas formas... Los que entraron fueron ellos, a eso es lo que voy. ¿Seguro? No, ya lo sé. Fue una trampa de oso y los que terminaron metidos entre medio fue el representante y Galarza Fondo propio. Ahí lo que me gustó y ya vamos a cerrar hablando de instituto, fue que Tincho marcó que Vélez está buscando un extremo. Hoy a Talleres los extremos no se le caen, es la realidad, pero si vos realmente lo estás buscando a Brian Romero, lo querés sacar de Vélez, hay que jugar con la necesidad del que tenés enfrente. Yo tengo lo que dijo Tincho, a mí me dijeron exactamente lo mismo varios colegas de Vélez, que es prácticamente imposible que Brian Romero deje Vélez. Es el tema, vos le cubrís una necesidad con un extremo, pero le dejas otra, porque Talleres, Vélez quedaría solamente con un Michael Santos de 9, que lamentablemente no ha cumplido las expectativas y seguramente el mellizo va a pedir expresamente que se vaya a buscar también un delantero en el hipotético caso de que vos le vendas a Brian Romero Talleres. Incluso yendo por el lado de Coca, de Bragarnik, de que mismos representantes, si levanta el teléfono Coca y demás para lo de Brian Romero, así todos yendo por ese lado, varios colegas de Vélez me han dicho que lo ven prácticamente imposible que salga Brian Romero.
Bien, vamos de a poco, últimos minutos aquí en el producto. Instituto es el primer club de Córdoba en cerrar refuerzos. Si es que se pueden llamar refuerzos. Claro. Si es que se pueden llamar refuerzos. Incorporación. ¿No? Uno sí. ¿Uno sí? Sí. ¿Cuál? El Bravo. Central /3. ¿Bravo? Sí, porque no era muy difícil ocupar esa posición. Yo le voy a ser sincero. No lo tiene visto nadie. Nadie. No, bueno. No era... Es una apuesta, y tampoco era la necesidad número uno, ni tener que ir a buscar, creo yo, un central, un defensor de suma necesidad y que venga a ser titular. Viene a correr de atrás, a ganarse el lugar y hacer uno más del plantel. Hoy no creo que vaya a jugar de 6 por delante del Arcón, ni creo que vaya a jugar de lateral izquierdo, siendo más central que 3. La defensa es el sector del cancha en donde Instituto va a sufrir la mayor cantidad de bajas, me parece. Hay muchos jugadores para pocas posiciones. Para mí está justo. Tiene 4 o 5 centrales y tiene 2 laterales de cada lado. Para una sola competencia. Sí, para lo que va uno más encima. Para lo que va a jugar el Instituto, yo creo que te sobra. Por lo menos. Bueno, por eso. Es que ahí estás errando, claro. Pensé que decían que tenías de menos. No, de más. A veces por tener el de lugar más. donde va a perder futbolista, porque entiendo que Instituto va a tener que oxigenar un poquito el plantel para darle lugar a los refuerzos. A veces más no es mejor. No. Hay veces en que este caso, más calidad no es por mejor. sobre Hay veces que, cantidad, claro, siempre. eso. El tema acá, ¿cuál es? Yo creo, y coincido con Santi, el refuerzo, no los voy a mentir, no lo vi jugar nunca. No. Desconozco absolutamente. Por el lugar que viene a ocupar. La voz, capaz, está acá afuera esperándonos y yo no lo conozco, Es que sinceramente. Claramente tercer suplente debe ser Pero, de Mayo, de Quintana y todo lo que hay. Viene de una de las mejores sagas centrales que tiene el fútbol argentino, que es la de Central. ¿Cómo? Jugó con River. Jugó con River. Bien, entonces viene a ser titular. Ahí nos aporta Emi desde la página millonaria. No, pero a lo que voy, puedo analizarlo como un refuerzo simplemente porque es zurdo e Instituto no tiene un central zurdo. Pero refuerzos hasta ahora no, o por lo menos refuerzos que tiene en mente la gente. Uno entiende que Instituto suele traer a este tipo de jugadores, por lo menos en principio, como para empezar a correr un poquito la rellenar el plantel. Como para activar, claro, activar el mercado de pases. Sí, vienen algunos y a otros le puede dar vía libre. También, ¿no? Seguro. A lo que voy es, vamos sacándolo bravo, voy a tocar a Fonseca en este caso. Yo no sé, tengo entendido que Cordero va a seguir. No sé qué puede llegar a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Si yo lo tenía a Fonseca, a Cordero y a los dos Klimovic, tanto a Luca como a Matías, algo va a tener que cambiar, algunos se va a tener que ir, porque va a tener 4 jugadores no tenés 9, para una posición. Santi. ¿Cómo? No tenés 9. No tenés asegurados goles. 9 tenés, asegurados goles no. No, Santi, no. Matías Cordero juega 9. Con todo el respeto, con todo el respeto y cariño que le tengo a los Klimovic, hoy Lucas Klimovic todavía no está para ser el 9 titular en primera división, el 9 que pide. No tenés goles. Oldrá / Troglio, lo que pedía en su momento. Matías Klimovic no podés contarlo como el 9 porque todavía ni debutó en primera. No, te lo tomo. Cordero no jugó desde que llegó a Instituto, casi creo que jugó 5 o 6 partidos y no jugó más. Sería el 9. Y después y Fonseca que es hermano de. Sí, que es hermano de Fonseca, pero que no es hermano de Lo Celso de McAllister. Pero tampoco es el delantero. Tampoco son buenos. Tampoco es el delantero perfil que usa Instituto de delantero centro. No porque lo haya visto, sino por la referencia que te deja de lo que uno busca, informa, ve de lo que juega. Es más un delantero que va por afuera. No tanto el 9 de referencia que juega de espaldas al arco como sí lo hizo Cordero en su momento o lo que buscó Instituto en los últimos años. A lo que voy es, llegando Fonseca y teniendo 4 jugadores en esa posición, todavía no sabemos cuál va a ser el titular, creo que también va a ser para empezar a girar un poco la rueda y decirle, che, qué sé yo, a Fonseca lo puedes tener 6 meses y no te rinde y se termina yendo, sí, pero Cordero ya lo tuviste 6 meses y no te rindió, entonces capaz le das vía libre a Cordero, capaz los ecuatorianos siguen fascinados con Luka Klimovic y te lo vuelven a buscar ahora y vos aprovechás y che, Luka lo hicimos jugar, no terminó de rendir, aprovecho y lo doy a préstamo con opción en Ecuador o lo termino vendiendo si la oferta es buena y aprovechar esa diferencia. A eso es lo que voy en traer estos jugadores que vienen a rellenar el plantel para empezar a girar también. ¿Qué es lo que hubiese sido ideal que llegue? Un 5 quizás. Para ver si te llega alguna oferta por Moreira, por Francis McAllister. Bueno, ya Lo Celso se terminó yendo. Claro, entonces creo que es más que nada para empezar a girar la rueda y aquellos jugadores que vos hoy los tenés que mantener porque no tenés otro. Ya si empiezan a llegar ofertas o si empiezan a aparecer clubes interesados, puedas empezar a escuchar para empezar a
ni siquiera decirte vender, pero sí ese famoso trueque de, che, mira, agarrás al 4 de Sarmiento, Go, y decís, bueno, lo agarro Joaquín Go y te lo intercambio por dar un ejemplo, ¿no? Por Francis McAllister. Y decís, ¿por qué Francis McAllister? Y ya traje un 5 que más o menos me puede venir a cumplir la función, te puede llegar a servir Go. Por dar un ejemplo, no hay información. No, ya sé. No, aparte, Go creo que se fue de Sarmiento, lo compró otro club del fútbol argentino. No es Platense, ¿no? No lo sé, pero me parece. Bueno, me gusta Go. Justamente, era para dar un ejemplo, decir, empezar a girar y sabiendo que Instituto quizás no cuenta con tanta plata para hacer una compra y que la plata que haya para la compra, si entran 5, va a guardar 4 y usará uno si hace falta, guardando esos 4 para comprarlo Luna. Para comprar el pase Luna que todavía no lo han comprado. Entonces creo que son estos movimientos que ya nos viene acostumbrando el Instituto a hacer, que molesta en cierto punto, porque traen a 2 nadie, pero también hay que saber que en el caso por ahí de Bravo es un jugador de características que vos no tenés, y Fonseca sí creo yo que es el más relleno. Mañana lo seguiremos analizando. De todas formas es algo que traía Axel también hoy al mediodía, el hecho de que son los jugadores que a la larga siempre busca Instituto al principio del mercado. Un poquito de relleno para después llamarte la atención con algo más. Esperemos que sea como fue en su momento con Luna. Bien, nosotros vamos cerrando, pero no sin antes agradecerle a la gente de Mercado de Lotes por esta gran oportunidad. De la mano de nuestros amigos de Mercado de Lotes, vas a poder tener tu terreno sí o sí 100% financiado mediante una cuota fija y en pesos en un tiempo totalmente razonable de 12 o 24 meses. Vas a ser el dueño de tu terreno y lo más importante de todo, vos elegís la ubicación, así que comunícate al 3518-900088, 3518-900088 y comunícate con nuestros amigos de Mercado de Lotes para asesorarte de la mejor manera. Con Mercado de Lotes, tu lote sí o sí. Y recordá que si estás pensando en llevar la gestión de tu negocio al siguiente nivel, lo podés hacer con Socio Plus. Innovación y tecnología, todo para profesionalizar la administración de tu emprendimiento. Tenés un consultorio, tenés un gimnasio, lo que sea que tengas que gestionar, turnos y reservas, la mejor aplicación para hacerlo es Socio Plus. Escanea el código QR de acá y conoce mucho más de la aplicación número 1 de Córdoba, Socio Plus. Lleva la gestión de tu nivel al siguiente nivel. Gracias a todo el mundo que estuvo del otro lado. En serio que estuvimos. ¿De qué? Por eso llegó enfermo usted hoy, enfermito. Está compungido. No, estoy recontra enfermo. ¿Qué hizo el fin de semana? Me sentí como un pibe de 17, 18 años. Muchos mensajes de madrugada. ¿Por qué? Porque hacía mucho tiempo, pero realmente mucho tiempo que no salía dos Sentimental, días, fin de semana. Sentimental, mandando los audios. Qué día, qué lindo que es llenar un grupo de amigos de multimedia. O sea, te levantas el otro día y está lleno de multimedia el grupo. El tema es que mandaste una vez y si vos los mandaste no sabés qué mandaste. Igual mandó un par ahí para fijo. Yo mando siempre y dejo fijo. Mientras a ustedes no les moleste, yo mando fijo. Sí, yo también siempre mando fijo. ¿Qué? ¿Pero por qué molestaría? No. Claro. ¿Qué vos tenés que se te descarga automáticamente y se te guarda el celu? No, yo esa no se me borra nada a mí. Ah, bueno, bien. ¿Cómo? ¿Cómo acabó el fin de? Así, tal cual como lo dijiste vos. Damas y caballeros. Vacío. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Mañana. Chau. Expertos en primera, todo ritmo, con calor y garra y más abismo. En el centro del ring luchan sin cesar. El producto ha venido para reinar. El producto te atrapa y no cae. Con tus opiniones cada vez más explota. El equipo listo para lo que sea. Discutiendo sin miedo en esta idea. Era la tarde con frases certeras. Aquí en Córdoba el debate espera. Lunes a viernes no hay quien lo pare. Polémica y deporte a donde tú sabes. El producto te atrapa y no cae. Con tus opiniones cada vez más explota. El equipo listo para lo que sea. Discutiendo sin miedo en esta idea. Jugadores al filo de sustento. Con preguntas que cortan el viento. Fútbol y pasión, todo en un momento. Vender al producto es tu mejor evento. El producto te atrapa y no cae. Con tus opiniones cada vez más explota. El equipo listo para lo que sea. Discutiendo sin miedo en esta idea. Yeah. Oh, oh, oh.
luchan sin cesar. El producto ha venido para ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, ¿Cómo te Jorge? va? ¿Cómo Bien, estamos? acá estamos. En la mano el fallo, la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2, que dispuso la prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner con el uso de tobillera electrónica y con una serie de reglas a cumplir para que se mantenga este beneficio. Así que en un ratito lo vamos a comentar, porque está expuesto claramente por qué el tribunal entiende que debe otorgársele la prisión domiciliaria. Por los 70 años, básicamente, pero no solo por los 70 años, porque entendió, igual que los fiscales, que el tener 70 años no la acredita. Solo eso suficiente. Exacto, no es condición suficiente para que se mantenga alojada durante su prisión en una vivienda particular. Entonces, ahí lo tenemos, ya que estaba, lo vamos adelantando. La combinación del riesgo para la vida e integridad física de la condenada a raíz del atentado del que fue víctima, junto con la dificultad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario, sin incurrir en prácticas discordantes para el derecho constitucional y convencional, como por ejemplo el aislamiento en una cárcel, nos conducen a la decisión en favor de la concesión de la prisión domiciliaria como única vía hoy compatible con el respeto de los derechos fundamentales de la persona y los fines resocializadores de la pena. Es decir, como Cristina fue atentada en contra de su vida, y algo que podría volver a pasar, no la pueden proteger en una cárcel común como no sea aislándola. Y aislándola incumple con las condiciones de derechos humanos. Y esa es la razón que entiende el tribunal por la cual le conceden